Los Jamones. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica, ¿tú? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Jamones Podcast. Aquí recomendamos, o no, películas y series. Les platicamos sobre noticias no tan relevantes de la semana y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y decidimos si aún vale la pena verlas o que mejor le hagan un remake. Todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita. También nos pueden ver en Spotify y en nuestro canal de Los Jamones Podcast de YouTube. O si ustedes son de contenidos más rápidos, pues pueden seguirnos en Instagram y TikTok para clips, reels y otras novedades. Ahora sí, pasemos a lo bueno. Pasemos a desmenuzar lo que vimos esta semana. Te toca a ti. Hablemos sobre las series o películas que vimos. Muy bien. Voy a empezar yo, porque Con una joya. la semana pasada vimos una película mexicana, por lo que hago un llamado a la Malinche reseña que llega el día de hoy. Resulta que hay una película en Netflix que se llama Nuestros Tiempos. En esta película, Nora y Héctor son dos científicos maestros de la UNAM. Durante la década de los 60, quienes trabajan en un proyecto secreto, una máquina del tiempo, la cual, por una falla en sus cálculos, los lleva 50 años al futuro. Ahora tendrán que encontrar la manera de volver a su época, mientras descubren lo cambiada que está la sociedad en el presente. ¡Ah, qué mugrero de película! Oigan, es que por más malinche y por más hater que pueda yo ser, a veces de perdido trato de encontrarle algo bueno a lo que vimos, de perdido para señalarlo. Eso estuvo bien y perfecto. Pero esto no, o sea, no hay manera de que yo pueda defender que existe esta película. No hay manera de que yo pueda venirles a hablar bien de esto que vimos. Y no puedo. O sea, ustedes también, yo sé que se van a preguntar, ¿por qué la vimos? Bueno, a mí lo que más me gusta de hacer este podcast es cuando nos escriben, es cuando nos dejan sus comentarios y es cuando nos dejan sus recomendaciones. Entonces, alguien nos dijo, oigan, tienen que ver la película de Nuestros Tiempos. No sé si lo hizo como castigo, no sé si lo hizo como una genuina recomendación, no lo sé. Pero bueno, dije, o sea, vamos a darle la oportunidad. No, no vamos a prejuiciarnos. Bueno, yo ya tenía un pequeño prejuicio porque ya había visto como un tráiler, pero dije, vamos a darle la oportunidad. A ver, a lo mejor esto nos sorprende. Volviendo a lo que sucede en esta película, bueno, pues está protagonizada por Lucero y Benny Ibarra, y hablo de ellos ahorita porque son los únicos que conozco realmente dentro de esta película. O sea, genuinamente no reconozco a nadie más. Mónica de pronto dijo, oye, pues esta persona, no sé qué. Y dije, amén. O sea, realmente no ubiqué a nadie más de la gente que participaba en esta película. Y no voy a decir que son malos actores, pero, o sea, de hecho creo que me trataba de acordar. Dije, ¿por qué rayos Benny Ibarra está haciendo una película? O sea, él canta. Pero me acordé que hace tiempo, ya hace un buen tiempo, vimos una película donde él participaba, no era el protagonista, pero era protagónico-ish. No sé si te acordarás, era una sobre... Es que creo que no la vi contigo, porque, o sea, igual la vi en Netflix, que es sobre un papá. O sea, vaya, es una familia y el papá ya es un papá mayor. Sí, creo que ya me acordé, pero no la vimos juntos. Que de hecho sale esta, voy a decir, la de las Chivas, pero a lo mejor no vas a entender la referencia. Esta Jackie... ¿Bracamontes? Jackie Bracamontes, que, bueno, o sea, según yo participaba ahí también en esta película. Según yo también salía Benny Ibarra y era así como que, pues, un conflicto entre el papá y todo esto. X, o sea, a final de cuentas, el tipo lo hizo bien, o sea, fue como que, bueno, ok. Entonces lo vi en esta película y dije, ok, o sea, se la compro, está actuando aquí. Luego tenemos a Lucero y no sé si me debería de sorprender o no el tipo de actuación que nos da Lucerito aquí en esta película, pero es que yo también siento que esta es una de esas veces en donde el guión es muy malo. O sea, y por más que ellos pudieran hacer su mejor esfuerzo,
no iban a rescatar esta película porque el guión es malo, o sea, pero malo, malo, horrible. Entonces, bueno, ya, o sea, entre que pensaba eso y entre que, o sea, sentía que la química era nula entre Benny y Lucero, porque se supone que son una pareja. Entonces, entre que era una química cero, Lucero, o sea, la verdad es que yo decía, es que Lucero creo que funciona muy bien en las novelas. Y solo en las novelas, porque su actuación es muy de novela. O sea, todo su delivery es muy como de que, güey, te están dictando las líneas, entonces tú las estás diciendo de una tras otra. Entonces se siente como robótico y acartonado, pero funciona bien en las novelas. Aquí en esta película no funciona ese estilo de actuación. No va. O sea, realmente no va. Esto, o sea, me lleva a por qué existe esta película y de qué trata principalmente. Porque lo que podría sonar como una película mexicana de ciencia ficción, en donde les estoy diciendo, pues construyen una máquina en el tiempo, van a viajar a este futuro, entonces, en realidad es una película con, oigan, yo sé que a lo mejor me voy a sonar mal, pero tiene un mensaje feminista súper forzado. Pero, o sea, ni con calzador entra ese mensaje feminista en esta película. Ahorita le voy a dar la oportunidad a Moni de que me desmienta o no realmente en esta situación. Pero es que algo que yo cuando vi el tráiler sí dije, bueno, pues va a jugar un poco con esta cuestión del viaje en el tiempo, pues cosas que normalmente en el cine mexicano no vemos que se incursione, que es como la ciencia ficción y todo esto. Pues al menos yo decía, pues va a estar interesante que el cine mexicano de pronto quiera hacer algo diferente a estas películas de No Manches Frida, No Manches Frida 2 y No Manches Frida, Regresó tu papá. O sea, es como esas películas que son lo mismo. Entonces, al menos dije, bueno, nos queremos salir un poquito de esta caja. Entonces venimos a hacer esta... No, o sea, eso de la máquina del tiempo es algo que solo funciona por 5 minutos en la película y después se pierde. Todavía o sea, realmente me sorprendió que todavía querían hacer un guiño a la película de Volver al Futuro. Oigan, no me metan esta película con esto. O sea, no me quieran venir a Volver al Futuro con esta película de mierda. O sea, la verdad es que no la puedo llamar de otra manera. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? Bueno, es que cuando viajan en el tiempo, hay un pequeño easter egg de un DeLorean estacionado afuera de un Oxxo, mientras se sube un muchachito con un chaleco, ya saben, este chaleco naranjita, su playera, su camisa de mezclilla y así, pues obviamente haciendo referencia a Marty McFly, al Doc Brown y toda esta cuestión. No era necesario querer manchar la reputación de esa otra película de un viaje en el tiempo que realmente, al menos, le echa más ganitas a la cuestión del viaje en el tiempo y muchas de las cuestiones que a lo mejor ahorita puedo mencionar o no, porque no sé si realmente valga la pena explayarme más en esta película. Pero bueno, la verdad es que al final trae este mensaje feminista. Luego vemos que o sea, pero no hay un shock cultural de estas personas que viajaron 50 años en el tiempo, porque de pronto todo es como que, ok, es que todo es muy cambiado. Ok, nos vale madre. O sea, es como, o sea, no sé. Pero todo de pronto se torna, les digo, a esto de que no, es que la mujer, y la mujer hoy, casarse está mal, y tener sexo con 20 personas está bien, y preguntarle a tu tatarabuelita si se masturba o no está chido. Entonces es como, no estoy inventando nada de esto sucede, todo sucede en la película. Pero bueno, Moni, me voy a calmar un poquito. Sí, o sea, Y dime, ¿qué fue lo que pensaste tú de esta película? O sea, yo al capítulo pasado tuve un rant de mentiras que luego me madreó toda la semana. Hoy, esta semana, amigos, lo voy a madrear por este rant que acaba de tener. Ya me voy a dar un traguito a mi café. Sí, a ver si con vieron, eso sí, que nos me endulzo el ratito con sí, que nos estuvieron viendo, me la pasé tomándole algo, así como sorbito. Porque no esperaba este gran review de rant de Jaime. Bueno, es que tenía que regresar a la Malinche, porque sí, no quise ser tan hater la semana pasada,
Por eso te No, y di no, la oportunidad. no, pero aparte no tiene nada que ver una cosa con otra. No porque una se... Por- O sea, Porque realmente crees que sí se merece esta película, Bueno. este rant. creo que también debo mencionar que sí, o sea, creo que también a nosotros nos gusta que nos recomienden películas, pero yo espero el comentario de tuyo, Ori, por habernos recomendado esta película, porque la verdad fue muy difícil verla, amigos. Ustedes saben que yo soy la persona más pasalona de este podcast, pero fue demasiado random ver esta película. Por ahí, decían, o leía por ahí, porque no somos los únicos que pensamos algo así, que el error de esa película es que era Ben Ibarra y no Perito Fernández. O sea, que deben haber sido Lucerito y Perito Fernández. O sea, creo que más allá de todo el hate que pueda tener esta película, hubiera sido un buen guiño. O sea, después de La Mochila Azul, regresan a nuestros deseos e incluso pudieron haber hecho regresar así que Lucero tuviera un portafolio azul o algo así. Yo sé, hubiera sido mejor que lo almoguero que vimos. Yo tampoco entendí si esta era una película como para recordar en el tiempo, para viajar en el tiempo, si la UNAM pagó para ver Sí, o sea, que la no, investigación. que no sorprenda que aquí hay Sí, a mucho ver. product placement, mucho Pero- patrocinio ahí, pero obviamente el que mayormente aportó a esta película, sin duda es la UNAM. ¿En qué sentido? Pero No deja sé. tú, ni siquiera la película es sobre eso. No. O sea, si dijeras, no, es que la UNAM quiere ver que, güey, ahí se construye una máquina del tiempo, chingón. Pero ni siquiera es eso. O sea, ni siquiera destaca el rol de la mujer. O sea, no... Y con todo lo que decía Jaime era cierto. O sea, como que de repente, o sea, en esto, Lucero es una científica increíble y maravillosa. Y Ben Ibarra se enoja porque le roba el Thunder y luego hace unas cosas bien raras que, o sea, neta, en este tiempo, o sea, aparte de tomarle videos como le tomaban, o sea, era para cancelarlo y así, o sea, pero ni siquiera el mensaje está bien dado, o sea, como que, o sea, entiendo que obviamente voy las mujeres, step up y así, pero luego al final, pues él se fue y luego ya o sea, como que siento que tampoco ese mensaje estuvo ok. Tampoco creo que la investigación en México, o sea, la UNAM quisiera ver que la investigación en México fuera top. Ese mensaje creo que tampoco está, más allá de ver laboratorios y así. O sea, si hubieras, no, es que la UNAM está haciendo algo, una chingonería en investigación. No creo que vaya por ahí. Pero esta película tiene los peores comentarios. O sea, después del rant de Jaime, hay mucha gente que dice, o sea, súper mal. Incluso leía uno de lo menos hate que decía, yo me senté con mi esposa, se leía por ahí que era una persona grande, es como si nuestros papás se sentaran Ajá. a verla, Ujú. como que dijeron, claro, Lucerito, Ben Ibarra, Sí, sí, cool. o sea, Y que los primeros minutos como que decían eso, o sea, como que, mira, pues van a viajar en el tiempo y como que los primeros 10 minutos pudiera pasar. es que la idea de viajar en el tiempo estaba novedosilla, era Y interesante. era como que, bueno, grande y vivían en otra época, entonces ir a otra época como que Ujú. cool. No, o sea, decía de que nos aburrimos a la mitad, no entendimos nada, entonces realmente, ¿quién entendió esta película? Entonces, o sea, sí me extraña, o sea, yo también creo que ni Benny ni Lucero son los peores actores del mundo, pero como que toda la película sí lo es. O sea, creo Sí, que... es que el combo, o sea, y lo deja tú, o sea, en eso el soundtrack es Acompáñame, porque pues obviamente tenían que cantar, o sea, los dos cantan, tenían que cantar, o sea, entonces, bueno, ese y el cameo de Lucerito Mijares fue yo creo que la joya de esta película. La verdad es que es una película que, y más, me daba mucha risa que todos los comments decían, hay que hacer una película cagada en Netflix. Claro que sí, hay que hacerlo peor no aún. se diga más. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que es una película que no recomiendo, o sea, pero, o sea, creo que alguien seguramente sí la recomienda, no lo sé. Sí, o sea, digo, más o menos no quise solo venir a rantear. No sé si lo voy a lograr. Pero, o sea, porque está investigando. O sea, la verdad es que lo que me dejó ver esta película es, tristemente, siento que en México no sabemos hacer cine. O sea, siento que es lo que menos logramos hacer Es más, bien. la historia es como si hubiéramos hecho tú y yo un corto cuando nos graduamos de Sí, comunicación. o sea, es que realmente y hubiera es muy, sido mejor. es muy piñata, o sea, y lo digo, bueno, o sea, la semana pasada me quejé porque Mentiras fue una serie y quería que hubiera sido una película. Y esta semana me voy a quejar porque o sea, está muy mal esta película y creo que México sabe mejor hacer series. Pero entra este conflicto, o sea, realmente creo que más bien esta película en específico no debe existir porque está mal hecha, está mal pensada.
no tiene una lógica de ser, o sea, no tiene una lógica de qué quiso ser, qué mensaje quiso dar, cómo quiso funcionar. O sea, siento que todo esto no funciona. O sea, nada de los ingredientes. Es como cuando quieres hacer una receta, si empiezas a agarrar ingredientes así como a lo estúpido que tú crees que funcionan, pues no funcionan. O sea, a la mera hora terminas con un mugrero y creo que esto fue lo que sucedió. O sea, de plano no tienes nada que funcione, o sea, nada rescatable, porque te digo, ni siquiera te voy a decir, bueno, pues al menos estaba novedosilla la historia. No, o sea, no estuvo novedosa porque lo que era lo novedoso, que era el viaje en el tiempo, lo Sí, sordeaste no. después de los primeros 10 minutos. Están estas personas que viajaron 50 años en el tiempo, pues les vale madre, o sea, están muy interesados nada más en tener un teléfono, Con un case. Ajá, o sea, realmente era como que ese fue como su gran, o sea, para ser científicos, ese era como que su gran meta, tener un teléfono y estar ahí, pero no les interesó nada más. O sea, no les interesó nada más del mundo, no les interesó más de los inventos. Ahora, hay como una cierta como subtrama que va sobre que Lucero, o sea, o el personaje de Nora, tiene una hermana que fallece buscándola porque pues ellos simplemente dejaron de existir en su tiempo, o sea, viajaron en el tiempo, entonces desaparecieron, y su hermana buscándola muere. O sea, bueno, todavía era como ese punto de, bueno, pues, o sea, para mí la lógica hubiera sido que lo primordial para ellos, o sea, tanto para Nora como para ¿de Ernesto? No, Héctor. Héctor. Héctor fuera volver en el tiempo, pues para rescatar a la hermana. Lo primero que le dicen la sobrina, que es hija de esta hermana, es, no, Betia, ni te molestes, o sea, no pasa nada, pues mi mamá se murió y ya, o sea, estamos chidos. O sea, es como, güey, o sea, realmente se murió buscándola, porque justo lo dice, es que ella te estuvo buscando por mucho tiempo y falleció en un accidente de carretera porque te estaba buscando. Entonces es como ese punto de, güey, pues creo que hubiera estado padre que viajara de vuelta al tiempo en vez de... Lo voy a spoilear porque no la van a ver. Entonces, o sea, Nora se termina quedando en el presente, mientras que Ernesto, que no se llama Ernesto, que es de Héctor, viaja, o sea, se regresa a su tiempo porque Nora vive en un mundo en donde la mujer es aplaudida, mientras que Héctor, pues, no es tan aplaudido. Entonces, por eso él decide regresarse en el tiempo y Nora se queda. Nora logra los 1000 premios Nobel, hace como 20,000 máquinas del tiempo y ya, o sea, México y el mundo es un lugar mejor gracias a ella. Mientras que pues él se fue a vivir la vida. ¿Qué hizo en esos años? ¿Quién sabe? O sea, probablemente se metió con 10,000 viejas más y esta nada más decidió regresar 30 años después y reencontrarse con él y ya, todo chido, no hay problema. Ahora, yo también digo, que mamón el Héctor que no fue a rescatar a la cuñada. O sea, es como que, güey, si sabes que se va a morir porque está buscando a tu esposa, pues de perdido avísale de que, oye, porque ni siquiera hay ese cambio. O sea, al menos... Cuando son estas películas de viajes en el tiempo, oigan. Sí, debe haber un cambio en lo que, bueno, regresé para prevenir algo. Ajá, o sea, justamente, o sea, hacían la referencia a Volver al Futuro. Bueno, o sea, si ustedes vieron Volver al Futuro, la urgencia de Marty McFly es regresar a su tiempo porque si no se va a desaparecer. O sea, va a dejar de existir tanto él como sus hermanos. Aquí no, o sea, aquí no pasa. O sea, si se quedan, chido. Y si se regresan, también chido. Porque esto de viaje en el tiempo no tiene consecuencia alguna. Entonces todo está... Por eso le digo, la historia realmente no tiene ni pies ni cabeza. No tiene una razón de ser. Solo es el decir que, porque la gente nació hace 50 años o la gente que vivió hace 50 años son unos machistas por más que lo intenten no ser, mientras que la gente que nació en esta época también lo es, pero pues al menos está más consciente de que lo es, entonces no dice un poema el 8 de marzo. Y o sea, son estas cuestiones que dices de que, güey, llega muy a lo absurdo. No iba a tirar rant, ya sé que volví a tirar rant. Aparte llevamos como 15 minutos hablando de esto. Ya voy a cerrar esto. O sea, el punto es, yo decía, ¿quién hizo esa historia? O sea, realmente quién escribió esto? ¿Por qué? O sea, dije, pues, lo más chistoso de esto es que es una película dirigida por un vato. Entonces es como, ahí es donde digo, güey, ni siquiera eso, o sea, de perdido pues hubieras dicho, bueno, pues que lo haga una mujer para que realmente se transmite el mensaje, tenga una lógica, no, o sea, lo hizo, ni me acuerdo cómo se llama este güey, pero es el que hizo Mis Reyes contra Godines y ese tipo de películas, que entonces es donde digo, no, o sea, lo tuyo, hijo, es seguir haciendo eso y no te quieras venir a meter a un tema realmente que ni va, o sea, ni va, ni viene, ni demás. Bueno.
cierro aquí ya todo esto. Nuestros tiempos, la super no recomiendo. O sea, y si yo tuviera una máquina en el tiempo, viajaría en el tiempo para desver esta película porque realmente es un mugrero. Así que en Netflix, evítenla a toda costa. Hasta favor. incluso al final le pusimos Not for me. O sea, No, nunca sí, normalmente calificamos nos vale, esas cosas. Pero esa literal le pusimos Not for me. Entonces, bueno, no la vean, la neta. Espero les haya gustado mis 20 minutos de... Literal tirar- de hablar de Lucerito y la UNAM. Pero te lo ganaste. Esta semana, también en películas de streaming, nos vamos a Amazon Prime y vimos Acto Encubierto. Acto Encubierto trata sobre una maestra de improvisación teatral que es reclutada por un policía encubierto para infiltrarse en una banda criminal y para lograr infiltrarse contrata a 2 de sus estudiantes para lograrlos. La película es protagonizada por Bryce Dallas, Orlando Bloom y Nick Mohammed, de Ted Lasso, Ujú. el de Ted Lasso. Creo que literal esta película es una improvisación, oigan. O sea, es un mix entre comedia, entre acción, es entretenida, pero no te pierdes de nada. Está bien, si no tienes nada más que ver, no vean Nuestros Deseos. Nuestros tiempos. Nuestros tiempos. Lo que creo que sí funciona bien es el cast de Bryce, Orlando y Nick. O sea, es un cast muy random para mi parecer. O sea, creo que Orlando Bloom, o sea, ya se va a dedicar a hacer cascajos. O sea, la neta, como este es el príncipe de la pizza. Y hasta ahí. O sea, creo que me pareció ese tipo de películas que hemos estado viendo que hace Amazon Prime, tipo Jackpot, que es como que cumple para ver algo que quieras ver y no vayas a ver las cagadas las que hablamos ahorita. Pero, ¿a ti qué te pareció? Oye, bueno, ahorita que dices eso, y sí, ya lo hemos platicado de Prime y sus mugreros de película que normalmente nos trae y nos va a seguir trayendo. Pero creo que de todas estas últimas que hemos visto, ¿Esa es la que te ha gustado más? La mejorcita, sí. Esta ha sido la mejorcita. O sea, yo creo que la disfruté un poquito más. O sea, al menos incluso me sorprendió realmente. O sea, yo creo que destaco mucho la actuación, aunque tú digas que agarra ya las migajas de Orlando Bloom. O sea, me sorprendió realmente la actuación de Orlando Bloom, sobre todo en un papel cómico. O sea, porque, digo X, o sea, realmente mientras la veía, sí pensaba, ¿cuántas películas de Orlando Bloom realmente conozco? O sea, ¿cuáles O sea, realmente he visto? cuando fue el pirata Solo recuerdo esa. y todas las del Señor de los Anillos. Él era Legolas. Solo recuerdo... Bueno, es que a ti no te gusta el Señor de los Anillos. Sí, es que pero en su esas momento, no cuentan. Ajá. Ser Bloom fue muy famoso por Sí, ser tiene Legolas. razón, era el Legolas. Bueno, o sea, solo conozco esas 2 películas de él. Sé que tiene más. Sé que en un momento se dedicó también como a hacer estas comedias románticas. Incluso tiene ahí una con Kirsten Dunst. No sé, o sea, pero justo decía, realmente este güey de pronto era como el boom de Orlando Bloom y Se casó con Katy Perry. se fue a la desapareció. luna O sea, y se desapareció. sí, o sea, llegó un punto en donde se desapareció. Lo vi aquí en esta película, era así como que qué raro, ¿no? O sea, realmente Pues sí, está muy sí era raro. una selección muy rara de actores, pero dije, bueno, pues va, o sea, vamos a verla. Creo que la sorpresa me la dio él. O sea, ya, o sea, de Nick, pues al menos ya lo habíamos visto en Ted Lasso ser más o menos El ese mismo mismo personaje. personaje. O sea, yo creo que es un personaje muy similar. El de Bryce Dallas Howard creo que me gusta. O sea, creo que es un personaje sólido dentro de esta película. Funciona bien. A lo mejor no voy a decir que me gusta a nivel de lo que pudo demostrar en Jurassic Park. Pero sí creo que en esta al menos, bueno, era Jurassic World. Pero pues aquí como que, digamos, siendo ella el líder de estos 3, funcionaba bien. O sea, me gustó, pero te digo, el que me sorprendió a mí fue Orlando Bloom. Dicho eso, o sea, ni la historia es tan mala. Creo que no se me hizo como de que, güey, o sea, esto ya de pronto se alargó de más. No sé si ayudó que tuvimos que pausar la película un día y la terminamos de ver al día siguiente, una cosa así. Entonces no sé si eso como que ayudó a que no se sintiera como que tan alargada, pero no, yo siento que duró lo que debía de durar, o sea, no se me hizo que le quisieron ahí como que agregarle más. Está la parte en donde, te digo, la comedia funciona porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Jackpot, o sea, creo que en el caso de Jackpot me perdí,
no entendía los chistes, no me daba risa. Nikki Staniki funcionó un poquito mejor, o sea, creo que esa me divirtió un poquito más. Creo que al final la película llevaba un buen ritmo y luego se perdió y luego ya no supo como que qué quiso hacer. Estoy tratando así como que de recordar las películas que he visto, principalmente que vayan como que con este estilo. Entonces te digo, yo siento que al menos eso sí se ganó esta película de Deep Cover. O sea, que creo que es de las que ha sacado Prime últimamente, de las mejorcitas. O sea, yo sé que al menos estaba entretenida. O sea, porque ni siquiera las otras creo que llegaban al punto de ser entretenidas. O sea, eran como esas... Es más, me acuerdo como la de Space Cadet. Sí, sí, creo que así se llamaba. O sea, siento que era como que, güey, o sea, funciona como ruido de fondo, pero no me interesa como... Sí, este no es tan ruido de fondo, o sea, sí tiene Ajá, o sea, como que sí te dan ganas de ver qué está sucediendo. Sí, pero Y pues te no digo, esperen la gran película de no, acción. pero algunos chistes funcionan. O sea, creo que para un fin de semana está bien. O sea, sí es una película súper, mugrerito en ese sentido, pero que funciona. O sea, que está decente. Que si la ves, creo que no te vas a arrepentir como ver Nuestros Tiempos, obviamente. Acto Encubierto está en Amazon Prime. Y en nuestras idas al cine, la semana pasada se estrenó y vimos Exterminio, la Evolución. Esta película es una continuación de la franquicia Exterminio o 28 Days Later, que, así como su nombre lo dice en inglés, nos muestra lo que está sucediendo después de 28 años en el Reino Unido, donde se liberó un Rage Virus que al infectar a las personas los vuelve unos seres violentos en extremo. 28 años después, vemos que todo el país está en cuarentena, mientras que el resto del mundo ha continuado su vida. Dentro de esta isla, los sobrevivientes a este virus han creado comunidades, mientras que los infectados han ido evolucionando, teniendo 3 tipos de infectados. Pero aquí viene la parte controversial de la película, ya que lo que se anuncia es como una película llena de tensión y de donde te imaginas va a ser como una constante persecución de los infectados hacia los personajes principales, obviamente. En realidad, pues se va más por el lado del drama y como que una temática que no es que no hayamos visto, pero creo que sobre todo en esta primera, que fue la dirigida por Danny Boyle, así como nuevamente viene siendo en esta película, y también escrita por Alex Garland, en donde, te digo, el drama y todo esto se centra en una familia, en una crisis más como de los padres no son perfectos, de como que entender un poco cómo ha cambiado la sociedad, las limitantes que se tienen y todo eso. Entonces pasó a un segundo plano los infectados y se volvió un poco más todo este drama. ¿Era lo que esperábamos? ¿No era lo que esperábamos? O sea, yo siento que como que los zombies era el gancho para mucha gente y a la mera hora los quedaron ahí como que sorprendidos, no sé si enojados. ¿Tú qué opinas? Ay, oigan, para mí Exterminio, 28 años después, fue una película bastante profunda y jamás en mi vida pensé terminar llorando con el de al lado en no esta era yo, película. era otro O sea, del otro lado, o sea, vaya, y no es como que lo haya abrazado o algo así, pero, o sea, solo literal empezamos a llorar los dos, o sea, ¿qué pedo? Está llorando como yo. ¿Por qué estamos llorando en esta película? O sea, era una película de infectados. Y cosas randoms, o sea, sobre todo después de haber hecho el rewatch de la 1 y así, que a pesar de que en la 1, pues sí, es más sobre este virus y así, pero también tiene su parte profunda. Entonces, para mí, esta película fue una mezcla extraña, porque si bien la primera parte sí tiene toda esta parte de la tensión y tenemos persecuciones y salen los infectados y descubrimos que hay hay un alfa, y demás. Luego tuvimos dramas, como dice Jaime, o sea, bueno, antes de eso tenemos unos señores muy raros, unos señores gordos arrastrados que salen en la película, pero la segunda parte se volvió profundísima, oigan, se la lleva totalmente la segunda parte Jodie Comer, Ralph y el niño. Pues o sí, sea, porque en la primera parte no sale Jodie Comer. Casi no, casi no. Esta segunda parte se la roban ellos.
en ese sentido de darle a la vida, a la muerte, y sí está como bien sacada de contexto, como este póster, si ya lo han visto, o sea, no es nada nuevo que voy a decir, o sea, el póster de las calaveras o así, no es lo que ustedes piensan, o sea, esa fue la parte donde lloré, no de susto ni nada, pero terminamos con los Teletubbies, o sea, entonces... No sé, o sea, yo también tengo súper sentimientos encontrados porque la verdad es que el rewatch de la uno me gustó mucho. Creo que viendo esta película con ojos de comunicólogo mamador, me gustó más porque vi más allá de solo ver infectados corriendo atrás de la gente y matando y así. Incluso les digo, o sea, hablan mucho de la vida, de la muerte, de cómo recordamos a la gente. Un infectada tiene un hijo, o sea, entonces es como, güey, what the fuck. Justo me acordaba de la uno, o sea, pues ese tema turbio de, pues se acaba el mundo y quedan dos chavas, entonces había pues que estaban ahí en la Sí, esos guarida con los militares, vatos. ajá, sí, sí. O sea, entonces como que ya te da un hint, Danny Boyle, que su pensamiento era un poco más allá de solo dar un virus. Sí, o sea, a final de cuentas es esta temática que no es nueva y no es exclusiva de esta película, en donde tal vez el monstruo no es el monstruo, sino es el Exactamente. mismo ser humano. O sea. Pero no sé, o sea, como que siento que hay gente que no le va a gustar porque no es precisamente lo que esperaba, pero hay muchos más que sí dicen de que, güey, esto es una obra de arte. No sé si es una obra de arte, pero sí es una película que si vas a verla no pensando que solo vas a ver zombies y demás, pues puede que disfrutes esa mitad de la película que no es la primera. Sí, o sea, recordando un poquito la primera, o sea, que luego era este punto en donde, o sea, como que existe pues, como que esta duda de qué es lo que hay que ver realmente previo a esta película. O sea, en teoría no hay que ver nada nuevo, porque la película te lo explica, tiene un textito ahí que te va a dar el contexto que necesitas. La única, o sea, la que realmente está conectada es la primera, o sea, esta donde aparece Cillian Murphy, que en realidad es como cómo nace todo, o sea, o son esos primeros 28 días. La otra que son 28 semanas no sucedió. O sea, esa de 28 semanas no sucedió. Entonces, haz de cuenta que es así como que no fue porque justo en esa el virus o los infectados ya lograban salir del país, o sea, incluso Tenían visa y aparece, sí, pasaporte. traían el ETA, porque no, pues lograron irse bueno, los veíamos ahí en una escena donde estaban en París, entonces era así como que, se va a expandir, pues sí, pero a la mera hora eso terminó siendo sordeado para esta, y les digo, todo está contenido en esta isla, en donde pues no, de ahí no sale nadie, y el que entra, ahí se queda, o sea, entonces es como ya no hay más. Mientras que la gente afuera pues, sigue viviendo su vida, tienen smartphone, tienen novias, tienen felicidad que no existe ahí. Pero bueno, volviendo a la conexión que hay con la uno, sí, la uno toca este tema de lo que mencionábamos, del humano, de que realmente, pues bueno, es como esta cuestión en donde creo que es parte del hincapié que nos hicieron en ese momento, porque lo más sencillo para todos es decir, es que es una película de zombies, pero ahí nos dijeron muy claramente, Literal. chicos, estos no son zombies, son infectados. No, o sea, luego son esas cosas o esos anuncios que no te dan de a gratis. O sea, creo que es como tiene un porqué. Yo luego, como que empecé como a maquinar y a decir, bueno, es que tal vez, para los que no saben, esta película es como el inicio de una trilogía. Entonces es como se espera, o sea, ya de hecho el otro año se estrena la 2 y pues muy probablemente para el 2020, o sea, todavía no tiene el go la tercera, pero es muy seguro que para el 2028, si acaso 2029, se estrene la tercera. Pero no sé, o sea, yo siento que a lo mejor va a haber una manera de revertir este virus y que por eso es ese punto de decir, no, es que por eso son infectados. Se van a desinfectar en algún punto, se van a poder. Pero bueno, eso es aparte. Lo que quería decir es que sí, o sea, justo en esa primera película hay como esta parte de la humanidad y un poquito de esta cuestión en donde el ser humano realmente es el villano, porque en esa primera, como dice Moni, pues los que terminan
estos que tienen esta base militar, los que terminan llamando a... Pues no los llaman, pero a final de cuentas diciendo, sí, vengan aquí están seguros y no sé qué. Pues son los que terminan atacando realmente. Y aunque bueno, sí de pronto son atacados por los otros infectados, pues es como que, ok. Pero el verdadero malo o el que brilla como el villano, pues son personas, a final de cuentas. Yo creo que es aquí similar ese contexto, pero siento que se invirtió un poquito los tiempos. O sea, ¿a qué me refiero con que se invirtió en los tiempos? Bueno, lo que en la 1 fue como, o le dimos más foco a las escenas de los infectados, de los ataques, de todos estos momentos de tensión y todo esto, y lo menos ya fue como este punto en donde el explorar la humanidad y la moralidad y todo esto. Y en esta fue al revés. O sea, fue poco tiempo de los zombies y fue más tiempo de explorar la humanidad, la sociedad, toda la moralidad y todo eso. Y ahí a lo mejor te digo, es la parte controversial de esta película en donde la gente, si tú ves el trailer, dices, no, esto se trata de pura persecución de zombies, se trata de Aaron Taylor Johnson y no me acuerdo ahorita el nombre del niño, pero o sea, justo es esta relación padre-hijo mientras están en el bosque tratando de sobrevivir y siendo atacados por estos infectados y todo eso. La película ese es la primera parte de 3. O sea, el primer tercio es eso que vemos en el trailer, mientras que la segunda y el tercer acto de la película es algo totalmente distinto. Y como dice Moni, ya se lo llevan otros actores, otra narrativa, otra historia y demás. ¿Qué me quedó? O sea, te digo, realmente, y lo dije cuando hice el review corto, no sé si me gustó o no. Creo que no la odié. O sea, yo siento que hay mucha gente que sí está diciendo, no, qué mugrero, no sé qué. Entiendo, porque justo es eso. O sea, iban con una expectativa o iban con una idea de algo y no terminaron recibiendo ese algo. Entonces, por eso es como la odio. Pero, pues, cuando como que tratas de llamémoslo... alejarte o distanciarte de esa creencia y decir, bueno, ok, voy a analizar realmente la película, entiendes por qué Danny Boyle hizo esto, entiendes por qué Alex Garland escribió esta historia y que por eso, pues obviamente su idea era hacer también algo controversial. O sea, de hecho ellos en un momento dado se pelearon cuando hicieron, no me acuerdo ahorita el nombre de la película, pero fue una película que hicieron hace mucho tiempo que justo tuvo un final muy controversial y a raíz de eso terminaron peleados, porque como que uno no estaba de acuerdo con el final del otro, entonces como que todo eso, y fue lo que los distanció, y fue que ahora, hasta mucho tiempo después, volvieron a trabajar juntos en esta película de Exterminio, y fue como, pues volvieron a hacer algo, pues, controversial. No me sorprende, pero sí siento que a mucha gente sí le va a sorprender y mucha gente sí va a decir, ay, pues no sé si me gustó. Les digo, yo estoy en esa misma disyuntiva aún, o sea, realmente no determino si me gustó o no, pero creo que les puedo dar crédito para ver esa segunda, porque justo siento que es eso. Personalmente creo que sí puedo recomendarla, pero dando como que este disclaimer de que no vayan con una alta expectativa de ver una película de super horror, porque eso no va a ser, y que más bien es como una película que lo que busca es sentar las bases de esta nueva trilogía, porque creo que está hecha por eso, y de pronto creo que eso es lo que falla en realidad. O sea, te presenta una historia, o sea, incluso yo dije, el final presenta algo muy interesante, pero pues ya quiero ver esa segunda parte. Entonces no sé si cuando ya se estrene esta segunda o incluso hasta la tercera y se pueda ver todo ya tenga como todo sentido. Ajá, ya tenga todo sentido y digas, claro, o sea, sí es una buena película. Entonces por eso no me decido por una u otra, pero pues creo que sí podría valer la pena verla, podría valer la pena darle la oportunidad. A lo mejor no en el cine, a lo mejor se pueden esperar a que salga en streaming. Aunque pues luego también eso es como un arma de dos filos que se la está jugando Danny Boyle. Digo, ahorita ya tienen el visto bueno para esa segunda. Pero si no le va bien a la segunda, quién sabe si haya esta tercera y quién sabe si haya conclusión de esta trilogía. Lo que sí me da mucho miedo es esa cancioncita del trailer de 1, 2, 3, 4, boot. Muy bonita. O sea, sí está medio tormentosa, o sea... Es que justo es como una canción de... ¿cómo se dice? De entrenamiento.
Sí, pero está súper creepy. Ajá, que es antitortura. O sea, como que los programaron con esa canción para que de alguna manera lograran aguantar las torturas y todo esto. Entonces, pues sí tiene, ajá, o sea, sí tiene un contexto bastante turbio y bastante oscuro, pero sí, pues sí genera como dices, esta reacción en las personas de que, güey, esto no está bien. O sea, Totalmente. entonces, bueno, ya están advertidos. Exterminio, la evolución. Si ustedes ya la vieron, ¿ustedes qué opinan de esta película? Oigan, y esta semana también en el cine se estrena una de las películas más esperadas por medio mundo, que la verdad es que totalmente vale la pena si te gusta la F1 y las carreras o no. Y estoy hablando de F1, la película. F1 trata sobre Sonny Hayes, un piloto de Fórmula 1 que corrió en la década de 1990, pero sufre un terrible accidente lo que lo obliga a retirarse de la máxima categoría y comenzar a competir en otras disciplinas. Ruben, su amigo y dueño del equipo Apex Grand Prix, busca a Sonny para ofrecerle un asiento en la F1 para rescatar al equipo y ser mentor del novato Joshua Pierce. Oigan, qué joya es esta película de la Fórmula 1. Porque aparte, que visualmente es súper cool, tiene un gran cast que incluye a Brad Pitt, a Javier Bardem, a... no me acuerdo cómo se llama el... Excelente cast. Me parece... Los puse al revés. Perdón. A Kerry Condon y está dirigida por Joseph Kosinski, quien también dirigió Top Gun Maverick. A Damson Idris también. Sí, ¿verdad? Damson Idris. Ajá. Lo tenía al revés, perdón. No, sí. Sí, lo tenía bien, ¿verdad? Sí, está bien, Damson Idris. Sí, anoté bien mis cosas. Pero bueno, todo este cast y director hacen que la verdad la película la disfrutes, incluso si no eres tan fan de la Fórmula 1 y ves las carreras. Creo que la manera en que está contada, o sea, está súper entretenida para todos. Tiene drama, tiene comedia, tiene todo este espectáculo visual de las carreras, pero tal como lo dije en mi review corto, la película es y la hace Brad Pitt. Es una experiencia verlo ya con sus años, porque ya se ve grande, se ve increíble. Oye, ¿con qué con sus años? Pues es que ya está como arrugadito de aquí, lo que me encanta porque pues no está botoxeado o tanto. No ves a otro personaje, o sea, yo no vi, por ejemplo, como en Ocean's 8 o algo así, o sea, Ajá. Ocean 11, el 8 son las mujeres. Pero si no ves un corredor que bien podría ser alguna de moda veterano tipo Fernando Alonso o algo así, o sea, le da el toque Brad Pitt para hacerlo más querible. También creo que le suma mucho que la Fórmula 1 ya le ha metido un montón de marketing a esta película. Ya desde hace tiempo se viene levantando la marca como tal, la F1, y creo que esta película ha sido marketeada increíblemente. Y obviamente pues tiene también tras de la película gente como Lewis Hamilton, Toto Wolff o la F1 tal cual. Seguramente este verano vamos a ver muchos cascos, muchos carritos incluso en McDonald's, o sea, y no dudo que vayan a ir sacando más merch que vaya solo haciendo crecer la marca. Otro plus que creo que tiene la película es que pues salen los corredores actuales. Obviamente tenemos al orgullo mexicano Checo Pérez, tenemos a George Russell, a Carlos Sainz, a Leclerc, a Max, casi salen todos e incluso le hicieron un favor a Gasly de ganar un podio. Eso puede hacerlo más catchy. ¿A ti qué te pareció la película? Oye, pues es que ahorita justo que mencionabas Checo Pérez y bueno, el personaje de Sonny Hayes, que es has-been, igualito que Checo. Me da mucha risa, o sea, realmente, o sea, creo que en general la película es muy buena. Bueno, es que esto es a título personal, o sea, porque siento que aquí hay dos cosas. O sea, hay la gente que es fan de Brad Pitt y la gente que odia a Brad Pitt. Y a lo mejor no él. ¿Quién odia a Brad Pitt? Ajá, o sea, es que a lo mejor no es a él directamente, pero sí al tipo y estilo de películas de Brad Pitt. Yo sé que sí hay mucha gente que dice que, ay, ese güey ni sabe actuar, y ay, ese güey solo hace las mismas películas así como de él, el engreído y demás. Y eso es lo que van a ver en esta película. O sea, a final de cuentas, el personaje de Sonny Hayes o lo que hace Brad Pitt es como este personaje no la puedo, o sea, nada de lo que haga puedo hacerlo mal, ¿sabes? Y que sí, puede llegarte a caer gordo esa historia o ese pues esa forma de ser,
pero pues justo creo que es luego lo que lo compensa el carisma de Brad Pitt. O sea, es como decir de que, bueno, ok, o sea, te lo compro porque eres Brad Pitt, porque carisma, chido. Entonces, si tú eres fan de eso y de Brad Pitt, va a funcionar 100% esta película, porque justo es eso. La película es Brad Pitt, o sea, desde que lo ves salir en los primeros 5 minutos, en donde él hace cuenta que, o sea, literal se levanta de la cama, es que estaban corriendo el Daytona de las 24 horas. Entonces se levanta él de su trailer, se estaba dormido, se levanta, se sube al carro y de que sí, a huevo. Y de lo que era el lugar, no me acuerdo cuál, llega a subir hasta el primer lugar. Entonces es como ese punto de, güey, o sea, este tipo es muy bueno. O sea, entonces ya te deja muy bien o te deja ese precedente de que es un muy buen corredor, pero a su estilo. Y es luego ese punto en donde a lo mejor no te va a caer bien y vas a decir de que, ok, eso es que ese es el tipo que todo lo que hace está bien, porque él dice que está bien cuando claramente está mal por esto y esto y esto. Entonces, bueno, sé que existen estas dos vertientes. Nosotros somos de la vertiente Brad Pitt fans. O sea, sí la disfrutamos. Creo que en general visualmente es muy buena película. El director, Joseph Kosinski, lo hace muy bien. Que a final de cuentas es este director de Top Gun Maverick. Entonces, todo eso visual que si vieron Top Gun Maverick de grabar dentro del avión, o sea, todo esto, lo mismo sucede aquí con los monoplaza. O sea, a final de cuentas es como alrededor del monoplaza tiene todas las cámaras, entonces vas viendo diferentes ángulos, te sientes dentro de la acción, te sientes dentro de estos vehículos. Funciona muy bien esa parte. Creo que las cuestiones de la carrera, que era algo que platicábamos un poquito la semana pasada con la de Rush, que decíamos que bueno, o sea, en Rush, como es una película basada en la historia, pues ya sabes un poco los resultados de las carreras. A diferencia de, en esta película, no sabes los resultados. Entonces, justo es padre porque, como dice Moni, porque gana Gasly. De pronto gana Gasly. La constante, curiosamente, es que siempre rebasa a Checo Pérez. O Checo Pérez no termina las carreras. Esa es una constante que no falla y esa sí creo que es muy acertada con la historia. Pero bueno, fuera de eso, o sea, creo que todo es una sorpresa. Que no sabes realmente si este equipo va a lograr o no el cometido. Obviamente es una película Hollywood y sientes que pues, lo va a lograr sí o sí, pero como que a qué costo. O sea, es como que qué van a sacrificar realmente para lograrlo y cómo lo van a hacer. Y creo que todo eso es lo que te da enganchando. Hubo también mucha queja en cuanto a la cuestión de los personajes femeninos, que al final de cuentas los terminan también como que de pronto ninguneando. Creo que sí les pudieron haber dado un poquito más de foco e importancia. Sobre todo creo que hay un personaje, no la que es la técnico, o la mecánica, o no sé el título exacto. O sea, la que le cambia las llantas. Sí. O sea, no. La directora sí, del... Sí, la que es la que hace los diseños y todo eso. Sí. O sea, de esta Condor. De Condon, perdón. O sea, no ella, sino... Luego hay otra, que es la que les ayuda con las simulaciones. O sea, la chica que está... ya, o sea, sí. O sea, siento que como que hay... A lo mejor o sea, hay estas 3 chicas que trabajan dentro del equipo que a lo mejor... Pues si hubieras querido les pudiste haber dado un poquito más de foco, pero yo siento que hubiera sido ese punto de, sí, o sea, lo voy a hacer, pero pues para darles bola y para que no se enojen. Sí, no, es que esta película es de hombres, oigan, o sea, es de hombres. O sea, bueno, yo no quise venir a decirlo, pero ella sí puede venir a decirlo de esa manera. Yo sí puedo venir a decirlo, o sea, vaya, y sí, totalmente, incluso creo que hasta... Ya estuvo muy bien haber puesto a esta chica como ella es la estratega y demás. Funciona bien, o sea, funciona bien. Muy bien. Incluso le daban mucho crédito porque decían que estaba cool que ya es una, no voy a decir una persona grande, no en el sentido de que está viejita. Ya era madura. Sino que ya era una señora y ella Madurita. o sea, era como, pues cool que también las señoras grandes pudieran tener este tipo de papeles. Pudieron trabajar en la Fórmula 1. Sí, o sea, pero la neta, oigan, esta película es de hombres y no te molesta que sea de puros hombres. No, pero funciona para los dos. O sea, creo que, o sea, obviamente es carros, entonces, o sea, vas a hacer la conexión, carros, machos. Muy bien. Pero pues tienes Brad Pitt, mujeres. Porque en la sala no, o sea, los suspiros no faltaron. O sea, es como oigan, suspiros, aplausos, momentos de ay, así, o sea, no faltaron, que no eran necesarios en esta película, justo como estamos diciendo, pero pues a final de cuentas creo que habla del charm que tiene Brad Pitt, que la verdad es que funciona muy bien. A mí me gusta porque es como ese punto de
sí, los personajes pueden ser como muy similares, pero de pronto es como este punto de, claro, pero pues es que el vato lo hace demasiado bien, que funciona. O sea, Sí. entonces no necesito que haga algo diferente, no necesito que haga algo mágico. Es como pedirle a Tom Cruise que no haga Misión Imposible. O sea, porque es como, ¿por qué, güey? O sea, que no haga películas de acción. ¿Por qué? Si es lo que mejor le sale, que lo siga haciendo y que nos siga trayendo estas películas que van a jalar taquilla, que van a jalar gente, que van a llevar gente al cine, porque lo vale. O sea, creo que visualmente la película lo vale, la actuación lo vale, la historia lo vale, el drama lo vale. Sé que no estamos dándole mucha bola a ¿cómo se llama? ¿Ya ves? Sí, a Idris. Damson Idris. Pero creo que funciona muy bien también esta dupla. O sea, y esto es algo que siempre es mi queja. La fan aquí de la Fórmula 1, ya lo hemos mencionado muchas veces, es Moni. Entonces, si alguien me hubiera llevado a ver esta película, hubiera sido ella por la Fórmula 1. Yo, en ese sentido, no hubiera sido fan. Pero mi queja siempre de ver las carreras y de este deporte y todo eso, es como, a mí se me hace muy estúpido que sea un deporte en equipo-ish, o sea, o al menos en parejas, cuando realmente no funciona como tal la pareja. O sea, a final de cuentas siempre uno quiere ganar y el otro pues me vale madre. Aquí, en esta película, al menos, parte de lo que tenemos es esta tensión entre ellos dos, pero no es porque yo quiero ganar y que tú no ganes, sino es como más bien en el caso de este chico, o sea, de JP, es como yo no quiero quedarme sin chamba, entonces necesito ganar. O sea, necesito ganar a costa de quien sea y lo que sea. Pero algo que sí me gustó de esta película fue verlos trabajar en equipo. Y ahí fue donde dije, güey, es que esto es lo que le falta realmente a la Fórmula 1. Que funcione, porque yo siempre digo... Como cuando Checo tapó a Lewis para que Max ganara. Igualito, o sea, igualito. No, pero es que justo, es que estas son, como les digo, a mí no me interesa. Cuando vemos las carreras, yo siempre digo, o sea, ¿qué pendejada haría yo aquí? Justo, o sea, es que realmente sí tiene que ver con eso, porque es algo de lo que hace este Sonny en la película, o sea, el personaje de Brad Pitt, de que pues de pronto él empieza a sabotear la carrera de los demás. En realidad de él ganar, pues sabotear la carrera de los demás para que su compañero gane. Y creo que así debe funcionar realmente esto para que fuera más interesante. Yo siempre digo, que güey, pues es que chócalo, o sea, chócalo, chingos a madre. O sea, es como, a final de cuentas, haz ganar a tu compañero. Te van a descalificar, vas a perder puntos. Sí, güey, pero ganó él. Y eso me conviene porque es mi equipo, etcétera. No sé. Este es nada más así como otro rant, un mini rant de lo que Hoy vienes bien pienso. rant. No. De lo que yo pienso de la Fórmula 1, pero a fin de cuentas, les digo, en esta película me gusta que, aunque sí son competencia, al menos Sony entiende muy bien como esta persona madura dentro del equipo, de decir de que, bueno, ¿cómo vamos a hacer que realmente el equipo gane? Necesitamos que el equipo gane, no que gane Sony, no que gane JP. O sea, cualquiera de los dos tiene que ganar, pero tenemos que ganar. O sea, entonces, ¿cómo lo vas? Entonces, eso fue lo que me gustó. O sea, realmente me gustó todo esto. Creo que en general funciona muy bien. Yo sé que a nadie le importa, pero en Letterboxd le dimos una calificación de 4.5, sí. 4.5 de 5. O sea, realmente creo que no es perfecta la película. O sea, entiendo que tiene sus detalles. No es una película perfecta, pero funciona súper bien para ser entretenida, para ir a ver al cine, para divertirte un rato y para ir en pareja, si tú eres el fifis de la relación, de llevar a tu pareja y decirle, no me importa la Fórmula 1, no importa que no te importe, te vas a divertir porque te la explican de una manera que si no la conoces la entiendes y la historia en general funciona muy bien para entretenerte. Bueno, aparte, en esta película nos encanta ir a las funciones de prensa, porque obviamente fuimos el meme de qué película va a ver usted. Yo fui con mi playera de Mercedes, yo pensé que iba a ser la única teta, pero no, oigan, había mucho más tetos, incluso había gente que llevaba la de Rayo McQueen. O sea, eso ya era como que, o sea, ¿está bien? La llevaron a otro nivel. La llevaron a otro nivel, era como, o sea, vamos a llevar una playera forzada del carro. Se viene el live action del Rayo McQueen. ¡Oh, sí es cierto! Bueno, había gente que traía de la NASCAR, de Daytona y obviamente de McLaren y de Checo. Había gente con gorras. Había gente de Rayados también porque ese día jugaban los Rayados. Bueno, pero y... eso no importa en ese momento. Haz de cuenta que íbamos a ir a una carrera, vegan. O sea, íbamos a ir al cine. Pero haz de cuenta que gorra, playera. O sea, yo le dije a Jaime, no, pues hubiera traído una bandera, güey, o algo así. Pero mucha emoción, mucha pasión. Sí, entonces ustedes van
Hasta Rayo disfrazados McQueen también. salió ahí y creo que totalmente es una experiencia verla. O sea, la verdad es que veanla en IMAX, o sea, porque mientras más grande Sí esté la está pantalla, bonito. mucho más la van a disfrutar. Yo la quiero volver a ver si llevo a Jaime otra vez a verla al cine. Y también creo que, ¿sabes qué? El timing de lanzarla ahorita fue bueno antes de meternos a julio los superhéroes. O sea, como que blockbuster de verano, Sí, sí, sí. de como que acción. Ahorita van a entrar ya casi entran en break la Fórmula 1. Entonces, está bien para que la vean antes de entrar a la era de los superhéroes. La recomiendo ampliamente, F1, la película. Yo la voy a volver a ver. Y aparte se echan un taco de ojo. Súper recomendado. O échense un hot dog también. Bueno, y un hot dog y unas palomitas y así, pero mira, el taco de ojo y los aplausos, los suspiros, No van a faltar. no van a faltar. Oigan, y pasando ya a las notas no tan relevantes de la semana. Moni, ya la semana pasada fue anunciado qué director ¡Sas! va a ser el responsable de traer a los X-Men al MCU. Y el elegido es Jake Schreier. ¿Quién es este director? Bueno, pues Jake es el director de Paper Towns, la serie Beef de Netflix, así como la más reciente película de Marvel, Los Thunderbolts. Lo mencionamos poquito la semana pasada, pero justo se reportó que Thunderbolts fue un fracaso en taquilla al no lograr las ganancias suficientes como para al menos salir tablas con su inversión. Entonces, ¿por qué crees que Marvel haya elegido a Schreier para dirigir una película tan importante para el MCU? Porque creo que no fue tan mala. O sea, la verdad es que Thunderbolts no fue tan mala, solo se daban abrazos en vez de balazos. Pero también creo que está bien y la gente se gancha por todo. O sea, Beef fue muy buena. Los Thunderbolts creo que fueron buenos aún y que la gente... Ya dijimos que el error de los Thunderbolts fue que no eran los Avengers. Entonces, tal vez Esos eso van a puede ser los ser. X-Men, Exactamente. Entonces, bueno. más populares. Qué pendiente, porque van a decir, ¿dónde está Tormento? No, Tormenta. Tormento. Oye, pero más bien te quiero preguntar a ti, o sea, tú que eres experto en mutantes, como te dije el capítulo pasado, ¿tú qué crees que va a ser este señor? Teniendo referencia a esto, o sea, que precisamente los X-Men, los primeros y demás, fueron, o sea, son pues muy queridos por la gente, aunque ya pasó mucho tiempo de eso. O sea, ¿tú qué piensas? Bueno, queridos y no. O sea, obviamente hay un factor nostalgia porque está esa generación. Es que voy a decir primera generación, pero no, porque luego existe la First Class, que es esa primera generación, que fue como mini reboot que hizo también Fox, en donde teníamos a James McAvoy, que era el personaje de Charles. A Sophie. A Ian McKellen no, Magneto. Michael Fassbender Como Magneto. Y a Sophie como Jean Grey. Y aún así creo que a ellos no les fue tan mal. No. O sea, tuvieron buenas películas, tuvieron una muy mala, que justo fue lo mismo que sucedió con los X-Men originales. Pero bueno, no era la pregunta que me hiciste. ¿Qué era la pregunta que me hiciste? Tú que eres experto en mutantes, ¿qué crees que significa esto? Mira, yo creo que, o sea, para empezar, o sea, creo que la decisión es buena, es lógica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿qué son los X-Men? Son un grupo. ¿Qué son los Thunderbolts? Son un grupo. O sea, a fin de cuentas es como entender que no es lo mismo hacer una película de un superhéroe, hacer una película con 5, 6, 10 superhéroes. Y darle como el peso a todos. Ajá, o sea, y saber cómo hacer esta mezcla. Jake Schreier lo hizo muy bien con Thunderbolts, con personajes que relativamente eran desconocidos, o en su mayoría no eran los personajes A-list, o sea, no era Thor, no era Capitán América, no era Iron Man, no era Hulk, o sea, entonces es como este punto en donde pues tenía que trabajar con personajes pues menos conocidos y como quiera logró hacer una muy buena historia, logró dirigirlos muy bien, logró que funcionara muy bien. Entonces yo sí creo que fue una buena elección. Originalmente, o se rumoraba que quien podía dirigirlos previo a Jake Schreier era Ryan Coogler, que es el director de Black Panther, la de Sinners, ¿no? Wakanda Forever y The Sinners, exactamente. Pero resulta que muy pegados está el estreno de X-Men, así como el estreno de Black Panther 3. Entonces, para Ryan Coogler es prioridad Black Panther. Está bien, entonces, para por eso él no dijo, sí, por eso él chafear. dijo, o sea, yo no me voy a comprometer a hacer las dos películas, entonces soltó el proyecto y ahí fue donde se dirigieron con Jake Schreier. Lo bueno
es que Jake Schreier es muy fan de los X-Men, conoce muy bien la franquicia. Entonces, él es también experto en mutantes. Él es también experto en mutantes. Entonces yo creo que por ese lado es interesante. Justo lo que decían, o lo que más o menos se reporta, es que cuando él hizo su pitch, eso fue lo que los convenció. Eso fue o sea, independientemente de lo que hizo con Thunderbolts, lo que los terminó convenciendo fue este pitch que hizo de él conociendo a los mutantes. Es que yo creo que eso es o sea, conocer la historia de toda esa gente. O sea, yo madreo a Jaime, que es experto en los mutantes. Pero la neta es que si no conoces la historia, pues vas a hacer una cagada con las películas. Yo creo que al final de cuentas, mira, y es que son las dinámicas. O sea, es que lo justo es esto. O sea, es que ¿qué son los X-Men realmente? Los X-Men son una novela para hombres. O sea, es que eso es los X-Men. O sea, literal, si ustedes ven la caricatura o sea, tanto el reboot como la original, es una novela, o sea, es una novelita, o sea, tiene un drama, tiene un trío amoroso. Sí, tiene de todo. Cierto, o sea, justo es eso, o sea, tiene dos amigos y rivales que son Charles y Magneto, o sea, al final de cuentas es eso, o sea, realmente, y yo entiendo, obviamente mucho tiene que ver la parte de la acción, pero mucho tiene que ver la parte del drama, o sea, mucho tiene que ver esta historia, estos dramitas que hay, o sea, todo este punto que obviamente es como, o sea, esto es un grupo, que es un grupo segregado, que es un grupo que la humanidad no acepta porque son diferentes, que ya lo hemos platicado cuando hablamos de X-Men, pues esto es una alegoría al racismo, o sea, que al final de cuentas, cuando en su momento salieron, pues era cuando había mucho este tema del racismo hacia pues sí, hacia las personas de color, las personas negras, todo este punto. Entonces, ellos son ese grupo. Entonces, son ese grupo que hoy en día no están bien recibidos y entonces pues necesitas el drama, necesitas ese drama interno, necesitas estas peleas internas, estos triángulos amorosos, y te digo, yo siento que es ahí donde Jake Schreier puede hacer algo muy bueno, sobre todo conociendo el contexto. Claro. No, yo creo que también, o sea, no es una mala idea. Creo que desde el inicio, como dices, como que manejar grupos y así, es como, ¿qué skills tienes? Sí. No, pues manejar grupos y gente rara y es como demás. Una entrevista de trabajo. Sí, o sea, a ver, y qué bueno. ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? Sí, o sea, y has trabajado con mutantes o gente rara, entonces creo que él cumple con esas cosas. Entonces yo creo que, o sea, vaya, si le gusta, luego es cuando le mete corazón a los proyectos y creo que puede funcionar mucho mejor. Sí, yo creo que va a funcionar bien. O sea, creo que al menos yo creo que por ese lado sí hay... O sea, yo sí le doy un visto bueno. Creo que por más y que no haya sido un éxito en taquilla, incluso yo siento que el mismo Kevin Feige sabía o tenía presupuestado que Thunderbolts no iba a ser el hitazo en taquilla como a lo mejor hubiera sido un Avengers o se pudiera haber esperado de un Avengers, precisamente porque no eran estos personajes tan reconocidos. Entonces difícilmente iba a lograr hacerlo el billón o lo que se pudiera haber esperado. Pero creo que lo que les gustó fue el resultado final del producto, fue los buenos, no, y fueron las buenas críticas tanto por el público, que principalmente es el que paga el boletito, como la misma crítica, ¿verdad? Que fueron y dije, o sea, la prensa dijo, ¿saben qué? Pues funciona muy bien esta película. Y pues bueno, o sea, yo creo que ya de ahí es como 50% de la chamba está hecha, falta el otro 50% que va a ser, bueno, cómo se va a abordar este script, que como quiera hay buen tiempo, porque a final de cuentas no van a salir hasta después de el 2028, que sea que unos... No, sí, ya habremos reboteado la vida. O sea, sí, no, sí, porque ya va a ser después de Secret Wars. Okay. Entonces va a ser como este punto de van a venir los nuevos, o sea, todos los James Marsden, el mismo James es James McAvoy. No, perdón. James Marsden, Patrick Stewart, Ian McKellen, o sea, los que sí van a regresar para estas películas, todos ellos se van a morir. O sea, esto es lo que va a suceder. El único que va a sobrevivir, porque tienen que sobrevivir, bueno, los únicos que van a sobrevivir, los únicos mutantes, son Hugh Jackman como Wolverine, Ryan Reynolds como Deadpool, aunque no les agrade. Y lo más seguro es que también Daphne King se pueda colar como X-23. Todos los demás, lo más seguro es que van a desaparecer para justamente traer nuevos X-Men, ahora que se haga esta nueva versión, o esta introducción al MCU. Incluso creo que en su momento, tal vez no ahorita, se va a recastear también el personaje de Wolverine. O sea, ya Hugh Jackman va a quedar como... Sí va a seguir,
El mentor. Pero no tanto el mentor, sino a final de cuentas, o sea, él va a dejar de ser como la versión Prime, o sea, o sea, así llamarlo, sino, o sea, pero probablemente Debe vaya... ser X-Men de Temu. Wolverine de Temu. Sí, no, o sea, no tanto así, sino más bien es como, no sé, o sea, realmente no sé cómo van a jugar, pero eventualmente también necesitan una versión más joven de este personaje para poder ya realmente armar el equipo que se va a quedar, pero no va a ser prioridad todavía. Muy bien, esperemos. Oye, y como aquella ex que no te ha superado, James Gunn, ahora encargado del DCU, y sobre todo la nueva película de Superman, que ya se estrena ahora en unas pocas semanas, reveló en una entrevista cuál era el motivo de los fracasos de Marvel. Pues O se sea, puso bueno el chisme. sí, no, hombre, pero es como te digo, ya, supérame, manito. Amigo, sí. Sí. Pero bueno, básicamente no descubrió el hilo negro. Ya es algo que muchas veces incluso hemos mencionado aquí y en muchos otros lugares han dicho que todo tiene que ver porque Marvel comenzó a hacer demasiados proyectos y su enfoque dejó de ser la calidad y se volvió la cantidad. Esto porque se empezó a repartir tanto en películas como en las series que iban para Disney Plus y se empezó como que todo este desmadre. Aparte, contó que gran parte del fracaso del cine en general, no solo del MCU, pues es como no que el streaming se haya vuelto el mejor o una mejor versión, sino que las películas no estaban bien estructuradas y que se empezaban a grabar teniendo guiones incompletos, los cuales incluso terminaban cambiando o rediseñando totalmente mientras la película todavía se estaba filmando. Entonces era como que, pues sí, es una práctica que hemos estado escuchando cada vez más comúnmente. Incluso, bueno, él ha sido un defensor hasta el momento, porque le dan crédito, pero hasta el momento ha sido el problema con esta película de Batman, tanto, o sea, bueno, sobre todo la Batman con Robert Pattinson, que no se ha entregado un guión, que Matt Reeves sigue dando largas, y dice, pero es que es eso, es hasta que yo no tenga un guión que realmente crea que valga la pena, voy a decir, comienza a filmar, porque si no, va a pasar esto y no quiero que pase y demás. Claro que a James Gunn eso no le conviene, porque entre más se alargue ese Batman de Robert Pattinson, más se alarga cuando él puede introducir al nuevo Batman de lo que va a ser su DCU y toda esta cuestión. Pero bueno, dicho eso, te digo, yo creo que, pues sí, o sea, entiendo que esta sea la lógica de todo esto y que pues justo ahí es donde dice, pues no, la gente no quiere ir al cine o no va a ir a pagar un precio bastante alto del cine para ver una película mediocre, cuando pues ya en su casa está pagando por una plataforma que le va a dar películas y series mediocres también a un muchísimo mejor costo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, a ver, uno pues sí anda ardido, ¿verdad? Pero, o sea, como que ¿pa' qué? O sea, si él estuvo ahí, o sea, es como que está también gacho hablar de Marvel cuando a fin de cuentas pues él tuvo sus éxitos con Marvel. Luego la gente dice, pues es que ¿para qué le siguen preguntando? Bueno, pues él ¿para qué sigue Porque a respondiendo? la gente le encanta, como quiere ir a picarle a la gente. Yo también creo, estoy de acuerdo que pues sí, ya habíamos hablado que tenemos esos proyectos y que hay mucho mandato como en todo, cuando es como cuando tú sabes que un proyecto no va a funcionar y viene tu jefe y te dice, no, es que hay que hacerlo así porque así lo pidió Dios, el Papa y la Virgen. Así así se han hecho estas películas, entonces, vaya, tiene razón, o sea, seguramente a él le dijeron, oye, en Guardianes de la Galaxia tienes que hacer esto y esto y esto. Bueno, y es que él se dio su taco de ojo y yo creo que luego ahí es cuando dices, piensa mal y acertarás. No sé si te acuerdas que James Gunn lo cancelaron. O Sí. sea, justo cuando se estrenó la segunda o despuesito de que se estrenó la segunda, salió ahí un tweet muy antiguo en donde hacía como un chiste de pedofilia, una cosa así. Sí. Y de ahí fue donde lo cancelaron, lo corrieron de Disney y ya fue como que, pues a ver, ¿quién chingados hace más películas de los Guardianes? Porque yo creo que él era el único que sabía hacer las películas. Yo siento que fue una estrategia para darle tiempo a que pudiera hacer esa tercera película. Sí, o sea, se puede cuenta que ser. fue como que justo era eso. O sea, venían o veían que venía este carrito de necesitamos ya sacar más. Guardianes de la Galaxia era una de esas franquicias o sigue siendo de esas franquicias en donde iba a traer dinero. Tenías a Groot, necesitabas capitalizar más a Groot, necesitabas capitalizar más a estos personajes. Entonces tenías la atracción de Disney, o sea, es como que todo este punto en donde necesitamos métele más. Y yo siento que ahí fue donde
habló él con Kevin Feige y le dijo, güey, no voy a poder. Y Kevin Feige dijo, bueno, ok, vamos a hacer esto, te vamos a correr. Y luego en 2-3 años te volvemos a contratar y ya llegas con la película hecha para poder empezar a grabar. Sí, sí puede ser. Eso estoy de acuerdo. Y también esta parte de las películas que se van grabando, aun cuando no hay un script o varios finales y ya vamos viendo cómo funciona y así. Totalmente de acuerdo, también le doy la razón, pero no está descubriendo el hilo negro. ¿Sabes qué es su reto? Que no le pase lo mismo en el DCU. Sí, o sea, porque el karma puede llegar a él. O sea, porque sí, o sea, está muy chido tirar mierda al otro y decir, y yo, a pesar de que mi mamá siempre dice, no muerdas la mano que te debe comer. Y doña Merry tiene mucha razón. Pero pues se le puede voltear el tamal y luego andar haciendo proyectos. Dice, no, yo por eso me he tomado mi tiempo para hacer mi Superman y demás y así. Vamos a ver cuánto le aguanta. Sí, justamente era eso. O sea, es muy fácil hablarlo y decirlo ahorita, que apenas está empezando y que tienes como ese crédito porque estás reiniciando esta cuestión, pero no sabes realmente cómo va a suceder o cómo van a surgir las cosas, porque eventualmente el jefe te va a pedir resultados. Te va a pedir que le pongas el color que no quieres y no se puede decir que no y empiezas a hacer otra película y demás y a ver qué dice. No, y te digo, y fue como que, oye, necesito que le metas más diseño y necesito que tengas más películas y necesito que saques más series y necesito que, y ahí es donde va a ser como que, ay, güey, espérate. Entonces, bueno, esperemos no se muera la lengua. Falta ver cómo nos va con Superman. Yo creo que le va a ir bien, pero, o sea, le va a ir bien y luego va a sentar esa base de que, o sea, ya no se va a poder cagar, ya no la va a poder cagar, ¿sabes? Sí, o sea, viene o sea, creo que es una parte difícil porque es primero ese brinquito. Creo que sí hay mucha confianza de que le va a ir bien. Yo no dudo que le va a ir bien, o sea, creo que, número uno, tiene expectativa, entonces, a final de cuentas, eso le va a traer taquilla, sea buena, sea mala, pero falta ver que luego ese hype se logre conservar para cuando salga Supergirl, que es la siguiente película, y que se mantenga, porque ese no es un personaje tan popular realmente. O sea, es como, a final de cuentas, los populares son Superman, Batman y Mujer Maravilla. Esos son los tres. Luego le puedes agregar a Flash y luego por ahí puedes agregar a Aquaman, que en realidad no son tan taquilleros, pero pues bueno, son personajes interesantes. Supergirl ya entra como en un planito más B, C inclusive. Entonces, pues, justo será como esta cuestión de ver cómo le va en estos proyectos y a ver si no le dicen, no, es que o te apuras con la película de Batman o te apuras porque si no, esto no va a salir. Y ahí va a empezar, uy, no, pero ¿cómo? Y así. Exactamente. Pero bueno, a ver, entonces, ya veremos. O sea, realmente tengo curiosidad por esta de Superman y realmente tengo curiosidad sobre qué puede venir para el DC. Pues bueno, ya veremos. Y oigan, antes de pasar a la película de esta semana, una semana hay chisme y la otra semana no. Y me estoy hablando del chisme de Blake y Baldoni. Resulta que les dije la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la semana antepasada, que por ahí habían dicho, no, Taylor la van a sordear porque ella no. Bueno, pues consiguió que le pidieran los text messages a Taylor para dárselos al equipo de Justin Baldoni. La verdad es que me da mucha curiosidad qué irán a decir. O sea, ¿tendrá stickers? ¿Tendrán memes? ¿Tendrán canciones? ¿Tendrán audios? O sea, ¿cómo? ¿Qué se mandarán? Digo, estuve medio rascándole un poquito o sea, hasta dónde. Lo que sí sé es que, o sea, sí se los van a dar, pero se los van a dar con la restricción de que no los puede hacer públicos a la prensa. Seguramente va a ser un Justin Baldoni version de los texts, pero me da mucha curiosidad ver que, o sea, como que más allá de que si le dijo cosas o no, es de que ¿qué se mandará Blake y Taylor? O sea... Sí, o sea, ¿qué textearán entre ellos? O sea, sería así con que... O sea, sería estas conversaciones mortales que tiene uno de que, oye, fui a comer y, oye, me cayó bien mal lo que me comí. O sea, eso... Que, amiga, me duele la panza. Sí, de que, uy, Ryan se fue otra vez con Hugh Jackman, o sea... O no sé, o sea, no, y ahí... O va a decir de que otra vez... De que, oye, amigo, ¿qué haces este fin de semana? Uy, tengo juego. Pinche Travis, vuelve a jugar este fin de semana. Y luego hace un chingo de frío. ¿Cómo que juega todos los fines de semana este cabrón? No me dijo eso. O sea... Y yo ahí me pregunto si realmente van a sacarlo de ahí. O sea, como que por más que sea su amiga y así, luego... Sí, o sea, ¿cuál es la motivación? El equipo legal... Yo es lo que tengo mi duda. O sea,
¿qué es lo que creen que Pues van a es que encontrar ahí? dicen que pues ella, al ser una de sus amigas y de los dragones que dijo en su momento y así, pues que podía ella haber tenido cierta injerencia en todas estas decisiones que se tomaron que en la película. O sea, recordemos, Ok. o sea, regrésate al drama donde que Ryan metió su mano y que Taylor también y que, uy, súper bien, o sea, que todos andaban escribiendo, ahora resulta. Pero justo, o sea, como que no entiendo qué tendría que ver Taylor, o sea, incluso decían de que pues es que ella no participó en como en esta, Sí, o en sea, el no tiene un guión, crédito, no no tiene un tiene nada, crédito, ajá. o sea, nada. Entonces, por eso no sé, o sea, digo, está bien, pero como que aparte van a decir, bueno, me pasas los texts, el WhatsApp de tal fecha, y se va a poner a leerlos y con palomitas y vino, o sea, no entiendo, pero bueno, pues justo la semana pasada les dije que no, esta semana pues al parecer sí le van a dar los texts, pero no los puede publicar a la prensa. Entonces, pero la neta siento que ya son patados de ahogado, o sea, ya es como que ya veo que va como que medio cayendo y así. Yo no sé si en los texts de Taylor vaya a realmente encontrar algo, pero pues ya veremos. Sí, o sea, yo siento que también es como, pues ya últimos recursos, ¿verdad? Y está haciendo todo lo posible, pero pues no, pues si no los puede filtrar ni nada, pues entonces ¿de qué nos vamos a enterar? De nada. Porque muy seguramente, como dices, no va a encontrar algo ahí sustancial como para que haga la diferencia en todo este brete que traen, pero bueno, pues ya será cuestión de tiempo también para enterarnos de si valió la pena o no que leyeran los texts y si valió la pena que los leyeran o no. Y A si lo hay mejor, de que memes o a lo así. mejor ni textean tanto, o sea, a lo mejor ellas eran más como se hacían FaceTime, entonces pues no hay manera ahí de... O se marcaban. Ya ves que los Sí. gringos como que son más como de marcarse Sí, y o sea, así. por eso te digo, o sea, a lo mejor es como ese punto de, ¿no? Pues ni... Es más, se mandaban Snapchats y ahí era... También puede ser. se borraban esas historias, entonces ya no hay registro ahí, Baldón iba a quedar payaso una vez más. Pero bueno, con eso pasamos a la película de esta semana, la cual es La Princesita. Protagonizada por Liesl Matthews, La Princesita nos lleva a 1914, en donde Sarah Crew, la hija de Richard, un adinerado militar, es llamado a la guerra, por lo que Sarah es enviada a un prestigioso internado en Nueva York. Estando ahí, Sarah recibe la noticia de que su padre ha muerto en combate, por lo que se ha quedado sin dinero, ante lo que Maria Minchin, la directora del internado, decide enviarla al ático a trabajar ahora como sirvienta. Dirigida por Alfonso Cuarón, quien previamente había hecho la comedia romántica Solo con tu pareja, pero que también ha dirigido Y tu mamá también, Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Gravity y Roma. La película tuvo un presupuesto de 17 millones de dólares, pero solo obtuvo una taquilla de 10 millones. Aunque tiempo después tendría su redención para cuando fue lanzada en video, logró una ganancia de 32 millones. En Rotten Tomatoes tiene un 97% de calificación por parte de la crítica y un 88% por parte del público. Roger Ebert le dio 3.5 estrellas de 4, destacando la dirección de Cuarón, quien supo plasmar muy bien en pantalla el realismo mágico de esta historia. Nosotros, ¿qué calificación nostalgia le ponemos? Ay, oigan, para mí valía la pena el DVD. O sea, es una película que en el VHS. 95... Era el VHS en ese Bueno, el entonces. VHS. Esa película en el 95 creo que nos marcó a muchas niñas con el statement de que todos podemos ser unas princesas. Recuerdo que seguramente mi hermana Tita la rentó o algo así, en VHS precisamente. Y desde ahí estoy segura que la he visto varias veces más. O sea, tampoco es como que la he visto siempre, pero sí un par de veces más. Pero ese primer recuerdo que tengo de haberla visto, me acuerdo así como que sí decir, claro, o sea, yo también soy una princesa. O sea, me gustaba mucho como que toda esta parte de las niñas, los vestuarios, moños gigantes, o sea, como que todas las historias que en este momento Sara les contaba y así, o sea, yo ya que me quería ir a un internado también a jugar con las niñas. O sea, pero creo que es parte como que en general de la magia que tiene la película, lo que me ganchó hasta hoy en día. ¿Cuál es tu recuerdo? Mi recuerdo de esta película es que yo ni la vi, ni, ni supe de ella. Es que justo, o sea, lo acabas de decir muy bien. Creo que es una película para niñas. Por ende, mi mamá sí la fue a ver al cine, pero llevó a mis primas a ver esta película y no me llevó a mí. Tenía una lógica 100%. Yo en ese entonces, pues como que no entendí. Mi mamá me la contó. Pues más o menos tenía un contexto de esta película, pero en realidad, pues yo de esta película jamás, de los jamases, la había visto. Por lo tanto,
ni de topo. Pero antes de hablar sobre el rewatch, hablemos sobre la historia detrás. La Princesita es una película basada en un libro de 1905 escrito por Frances Hodgson Burnett, conocida por otras novelas infantiles como El pequeño Lord y El jardín secreto. La novela ya había sido adaptada previamente a películas en 1917, en 1939 con Shirley Temple, en 1943 en una versión italiana e incluso en 1994 cuando tuvo una versión animada protagonizada por Hello Kitty. Random. Para esta versión, la historia original fue modificada para traer a Sarah a Nueva York y no a Londres como en la original. Una vez adaptada, Mark Johnson, productor de la película, buscó un director. Y fue ahí cuando dieron con Alfonso Cuarón, quien aún, y que solo había dirigido en México, llamó la atención de Mark, principalmente porque veía podría darle una visión fresca, así como de gran emoción a esta película. Pero, originalmente, Cuarón no quería aceptar este trabajo, pues cuando le ofrecieron el proyecto, él se negaba a hacer una historia de niños. No fue hasta que leyó el guión que entendió que la historia no era una película infantil convencional y convenciéndolo con esto, ahora sí, de tomar la película. Para el papel de Sarah, un gran número de niñas de entre 10 y 12 años audicionaron para el papel. Pero fue Liesl Matthews quien, a pesar de no tener experiencia previa, logró sorprender a los encargados del casting. Pero resulta que realmente Liesl no era Matthews, sino Pritzker, por lo que ella era una millonaria, al ser hija de Robert Allen Pritzker, una de las dueñas, bueno, la familia dueña de los hoteles Hyatt. Entonces ella sí era una princesita tal cual como lo vemos en la película. En cuanto a las locaciones, el internado fue creado desde cero en los estudios de Warner Bros., quienes estuvieron a nada de despedir a Cuarón, pues veían que su visión de la película era demasiado artística y no creían que eso llamaría la atención del público infantil. Y aunque Cuarón logró quedarse y terminó de plasmar su visión, no sería hasta 10 años después, cuando dirigiría El prisionero de Azkaban, que volvería a trabajar con Warner. Y fue así como en 1995 se estrenó una película que eventualmente sería una película de culto, la cual incluso es inspiración para directores como Guillermo del Toro y Greta Gerwig. Moni, ¿por qué elegiste esta película para el episodio? Ay, ¿cómo? ¿No de lo hoy? escogiste tú? Ay, oigan, porque después de como ver cómo está en el mundo ahorita y después de hablar de carros y zombies, necesitábamos magia, o sea, el día de hoy. Entonces, la verdad es que ya había traído ganas de ser la princesita desde hace varios rato, pero por una cosa u otra no me decidí a decirle vamos a hacerla. Te daba miedo. Me daba miedo hacerla, no es cierto. Pero bueno, estando en el in-between entre superhéroes y zombies, creo que es tiempo de hablar de princesas y cuentos mágicos. Aparte que, bueno, o sea, luego no me acordaba que la había hecho Cuarón y Lubezki, creo que fue de las primeras películas que hicieron juntos. Ahorita El Orgullo Mexicano, Sí. ya es otra historia, pero, o sea, creo que está súper bien hecha. O sea, justo ahora en el rewatch y al ratito lo platicamos, pero, o sea, se me hizo súper más bonita de lo que la recordaba. Sí, o sea, de hecho, esta película fue nominada a Mejor Fotografía. O sea, ahí fue la primera nominación del que Chivo. tuvo el Chivo Lubezki. No ganó, que creo que sí debe haber ganado, pero no ganó. Pero al menos ya fue como parteaguas de lo que venía para él y también, obviamente, para la carrera de Cuarón. Oye, pues bueno, yo debo de admitir que me gustó tu elección, pero simplemente por el hecho de que era una película que en su momento yo no llegué a ver y que tú sí. Entonces como que me gustaba esta dinámica de, ok, o sea, vamos a ver. O sea, es como cuando yo te pongo mis películas y que tú dices, que güey, ¿qué mugrero estoy viendo? Y que para mí es de qué hablas, o sea, esta película soy yo hecho película, o sea. Como cuando vieron los Goonies, o sea, o los Goonies o así. Ajá, o sea, entonces me gustaba que ahora fuera al revés, o sea, que fuera esta película que tú viste, que para mí, te digo, yo solo la sabía de escuchadas, pero que en realidad jamás
por lo mismo, o sea, jamás como que tuve esa, pues, o sea, como que no me llamaba a Es final que de era cuentas. una película de niñas, o sea, Totalmente, obviamente ajá. tú como niño, o sea, que estoy viendo haciendo esto, o sea, yo quiero ver Ricky Ricón, o sea, que era por más o menos el mismo tiempo, o sea, que justo te das cuenta que antes se hacían más películas de niños que no fueran caricaturas, sino películas con artistas niños dedicados a los niños, o sea, como a Imaginar o en este caso Cheque en Blanco, Ricky Ricón, o sea, toda esa onda de películas que están más o menos por la misma época que nos tocó ver Ujú, de sí, sí. chicos, pues no creo que existan hoy tanto un día, o sea, Sí, o sea, justo, y es algo de lo que vamos a platicar también ahorita más adelante. Pero sí, entonces, pues bueno, como que esta idea de que bueno, voy a ver algo nuevo, que en realidad no es nuevo, pero pues algo que tú conoces, que para mí es 100% nuevo, entonces pues va a ser interesante. Pero claramente entiendo por qué no vi esta película en el cine. O sea, ni después. O sea, justamente es lo que estás diciendo. O sea, no es por mala, sino porque totalmente el target de las princesitas son las niñas. O claro. sea, entonces yo no me vería como que sentándome, ay, sí, voy a ver esta película. Incluso yo creo que si lo hubiera visto, no me hubiera gustado, no me hubiera interesado. O sea, como que se hubiera vuelto como esta película en donde, pues, ok, o sea, está ahí, la estoy viendo, pero no me iba a marcar, no me iba, o sea, hubiera sabido nada más que, o sea, hubiera entendido qué es lo que pasa y todo esto, pero pues fuera de ahí ya no hubiera habido más. O sea, siento que ahí sí mi mamá acertó muy bien en no haberme llevado al cine y haberle invertido más a llevar a mis primas, que seguramente ellas sí la disfrutaron más y ellas justo tienen un recuerdo muy similar al que tú tienes de esta película. Dicho eso, la película sí creo que está muy bien hecha, tanto para un público infantil como para ya un público adulto que pudo haber sido el que llevó a ver a sus hijos a esta película, o que incluso si hoy en día la quieres ver con tus hijos y así, creo que funciona muy bien en ese aspecto, en donde si tú la viste de niño y ahora la estás viendo ya como de adulto, pues es como que, ok, o sea, conecto yo con los dos lados de la historia. La verdad me sorprendió mucho también la calidad de los sets, o sea, justo por eso lo mencionaba hace ratito, o sea, realmente creo que me impresiona saber que estos sets fueron construidos desde cero, o Sí, sea, que totalmente. no era un lugar real, o sea, incluso esta calle que tienen ahí, o sea, no se grabó en la calle, sino todo es dentro de En los set. estudios, todo es en set, los mismos interiores de este internado, a final de cuentas, pues sí, todos son construidos y con la idea también de poder llevar lo mejor la imagen. O sea, creo que justo de lo que hablábamos, o sea, tanto el logro de Cuarón, de Lubeski, de todo esto, pues se debe también a esto que tenían de producción. O sea, que a final de cuentas eso les ayudó a dominar muy bien la cuestión de la iluminación, de toda la estética que se quería dar. O sea, como que todo Sí. eso es lo que realmente luego funciona muy bien y que al menos viéndola ahorita y entendiendo, ok, esta película no es para mí, pero justo aquí están las cosas que yo puedo ir destacando de la misma. Luego también me hizo mucho sentido que esta película me recordara mucho a El Jardín Secreto, que esa sí la vi, o sea, Ujú. te platiqué y yo, y justo cuando la estaba, o sea, que estaba viendo imágenes de la película, sí decía, es que esto me parece demasiado a la película del Jardín Secreto. Y pues sí, o sea, la lógica era, esta del Jardín Secreto salió un año antes, me parece que esta de la princesita. Y pues la coincidencia era que era de la misma autora, entonces como que tenía que ver con la época, tenía que ver con el estilo. O sea, incluso yo creo que sin ser copia una de la otra, o sea, creo que son estilos muy similares visualmente hablando. Y también, pues que eran como estas historias del mundo de los niños, pero que no eran historias huecas o como Ujú. que lo puedas sentir así como tan simples de que, ay, pues esto solo le va a gustar a un niño porque tiene chistes de niños y demás. O sea, que luego es como una cuestión ya muy común, que más o menos es ahorita lo que estás diciendo, de que hoy en día no ves tanto esas películas, sino como que ya ves las caricaturas más normales y cosas más irreales dentro de la irrealidad que pueda tener esta película, que bueno, obviamente tiene esta parte del realismo mágico y demás, que ahorita platicamos, pero pues sí, o sea, como que era esta parte de, son novelas basadas en libros de esta misma autora, entonces había como que mucha similitud. Y por lo mismo, debo decir que lo que más disfruté de ver esta película fue que me dio mucho o sea, nostalgia vibes. Ajá. O sea, me dio nostalgia vibes, pero de estar viendo una película en los 90s en Canal 5.
Se hace cuenta Sí. que realmente, mientras la veíamos, o sea, me sentía así como que, claro, o sea, es que esta película la pude haber visto un sábado que pasaba los días o las tardes con mis primos, viendo la tele, viendo una película, y fue una película que eligieron ver ellas porque eran más mujeres que hombres, entonces, y eran las mayores, entonces seguramente ellas tenían el control de qué ver en la tele. Entonces, bueno, pues o sea, sería, pues es una película que está pasando en el Canal 5, es una película para niños, es la película de la princesita, y ellos ya la vieron, ya la conocen, les gusta, seguramente la podemos ver. Entonces, justo me trajo a eso, o sea, me remontó realmente esa situación en donde, claro, o sea, me siento un niño de unos 10 años viendo esta película, o sea, entendiendo que vuelves a, o sea, no eres tú el target, pero incluso entiendes de que, claro, o sea, es que si esto estuviera trasladado a un mundo de un niño en vez de niñas, funcionaría muy bien, porque habla de la imaginación, habla como que de la esperanza, habla como de que todo ese tipo de cosas, que claro, o sea, aunque a lo mejor no hubiera conectado precisamente en ese entonces, entiendo cómo funciona y te digo, y me transportó muy bien a esa época. O sea, no sé si tiene sentido también lo que digo, perdón, pero es que ni siquiera se ve como una película vieja. Sí, creo que esa película es, yo diré que es timeless. O sea, Ujú. justo era como este rewatch. La película no se ve viejita, porque luego es como que entre imagen se ve viejita y entre como el mood de la película, o sea, las niñas Sí, o la así. estético, o sea, obviamente es una Este, película de época. sí, aún siendo una película de época, no sentí que vi de que, ay, vi la película de los viejitos. O sea, No, siento que fíjate. se ve como si hoy lo hubieran hecho, es una Sí, sí, sí. película sobre niñas, ambientada en la época, pero Sí, no se ve es viejita. que justamente, o sea, incluso yo creo que, o sea, tanto para, o sea, fíjate, o sea, en esa época, o sea, la película hubiera, o sea, cuando se estrenó, o sea, esa película es de algo que sucedió hace 80 años. O sea, Ujú. y yo siento que no se veía vieja. O sea, yo siento que si tú lo hubieras visto en ese, entenderías, pues claro, es una película de época, pero pues todo lo que es visual y demás funciona bien. Pero hoy, que la estamos viendo 30 años después, o sea, súmale 30 años más a esta historia, incluso dices, no, o sea, entiendo que es una película que está en este periodo del tiempo, pero no, o sea, si tú me dices, esta película es reciente, te la creo, o sea, si me dices, este es del 94, sí sería así como, ok, o sea, no lo veía venir, porque sí siento que visualmente, y ayuda mucho la cuestión de los sets, ayuda, digo, sí tiene una escena y de efectos especiales que creo que es donde, como que sí, dices, que, ay, güey, Sí, o sea, eso pero sí. estás hablando de una película de Sí, 30 no, años, o no, o sea, sea, obviamente, o sea, yo creo que fuera de esa escena todo lo demás funciona muy bien, entonces es la parte donde como que conectas con todo este punto y funciona la película muy bien, incluso con esos aspectos de la tecnología. ¿Tú qué opinaste de lo que fue el rewatch para ti? Porque a final de cuentas tú sí viste un o rewatch. sea, yo creo que yo la amé aún más. O sea, yo creo que, y justo mientras la veíamos, te decía que yo, un llorar cuando iba al ático, cuando ya era pobre y lo iba al ático con Becky y le decían que ya, o sea, que ella decía, es que no, ya no soy una princesa. Pero bueno, mira, pues ahí empezamos a manifestar, porque luego anda manifestando con la Becky de que, bueno, si mañana no nos van a dar de comer, entonces imagínate todo esto y qué estás comiendo y las salchichas y así, ¿verdad? Pero bueno, lo escuchó su amigo el hindú y el chango y se lo cumplieron. Eh, justo siento que la vi y es una película timeless, o sea, no sentí que fuera vieja, que tuviera mensajes que ya no aplican, o sea, incluso creo que era empezar con ese tema de todos somos iguales, Ujú. este, sí decían por ahí que o sea, sí le hacen cambios a la película del libro, Sí, pero sí, sí. creo que incluso unos decían que la película era mejor, digo, como todo, ahí dicen que la gente, ay, no, el libro está mejor. Yo creo que la película es muy linda, o sea, y tiene como que muy buenos comments y recuerdos para quienes la vimos en ese momento. Sí, o sea, de hecho la película, aunque bueno, o sea, obviamente está basada en el libro, o el libro es como la inspiración principal, en realidad es más como un remake de esa película del, creo que te dije del como del 34 o algo así, la versión de Shirley Temple. O sea, Ujú. que justo esa versión de Shirley Temple tiene unos cambios, uno de ellos es el cambio de el papá, que es este cambio que se conserva acá, en donde en el libro original
el papá muere, o sea, el papá sí fallece. Y a diferencia de, te digo, esa versión de Shirley Temple y luego esta otra versión, en donde no, sino simplemente como que hay una cuestión ahí de que se pierde y bueno, eventualmente vuelve y demás. En el libro original, en realidad, o sea, el que le cumple la magia no es tanto el hindú, sino es el señor que el Que vecino. vive al lado. Ajá. O sea, digo, aquí tiene un nombre, creo que era el señor, por aquí lo tengo apuntado. Rudolf. Sí, creo que algo así, empieza con R, pero ya no, creo que Según ya yo no. es el señor Rudolf. Bueno, el señor Rudo y el señor Randolph. Es el señor Randolph. Rudolf Ajá. Randolph. Sí. O sea, el señor Randolph es el realmente, como es el millonario, pues es el que le cumple estas cosillas a Sara, esta magia, digámoslo así, y que a final de cuentas él la termina adoptando y es como realmente se libera, digamos, del tormento de la señora Minchkin y todo este tema. Aquí, bueno, pues obviamente sí juega un papel el vecino. Bueno, que de hecho en el libro ni siquiera es el señor Randolph, tiene otro, creo que es el señor Cornswell o algo así se llama. Pero es esa misma historia. Pero sí, o sea, creo que los cambios que tiene, te digo, van muy a la época. Otra de las diferencias, por ejemplo, es este cuento que está contando Sara. Ujú. O sea, ese cuento no existe en la obra original, pero también lo hace Cuarón, porque, o sea, esto fue un invento de Cuarón, digámoslo así, para como que tener un poco o agregar este elemento de la magia, número uno, o sea, para poder retratar la imaginación que tiene Sara para contar estas historias y así, y a la vez, pues, tener un poco de diversidad en esta historia, porque está contando una historia que sucede en la India y demás, que es de donde ella viene originalmente. Y creo que también lo hace muy bien. Ahorita que hablabas de los efectos especiales, o sea, yo creo que, y hablando de una manera más técnica de la historia, toda la película está en negros y en verdes y en Sí. colores como muy neutros, que hace mucho que no hablábamos de la colorimetría de una película. Pero justo cuando ocurre la magia, son como estos colores naranjas y como rosas. Y bueno, incluso si te pones a pensar, el hindú está siempre vestido, pues como los hindús, de naranjas. Y Ujú. es como si fuera esta magia. Sí. Entonces, y cuando ella lo imagina, aparecen estas historias como hasta de animadas tipo, Ujú, sí, de como, cartoncito, ajá. como para también diferenciar esa parte de lo que está pasando, pero es tan, historia y tanta la imaginación que está súper padre. O sea, creo que en este rewatch me encantó ver esto de que como el malo y así, o sea, pero al final encontraron como recortitos, o sea, está muy cool como que esta analogía que está haciendo mientras cuenta la historia y demás, pues con lo que le está pasando actualmente a Sara. Sí, o sea, y bueno, justamente, o sea, hablando de esta parte de la historia y lo que vemos y demás, para ti, ¿cuál fue el mensaje de la película? Pues mira, obviamente el mensaje siempre es que todos podemos ser princesas. O sea, claro, o sea, aplicado a la realidad, porque todos nos encantaría ser una princesa como Kate, y demás. No como Meghan, como Kate. Pero no todos tenemos ese privilegio, amigos. Pero sí podemos hacer lo que podamos querer. O sea, que lo que te da a entender es que no importa de dónde vengas o cuál es tu situación económica, esa magia de transformar la realidad a través de estas historias, que creo que realmente eso es lo que hace bonding con las niñas. O sea, supongo que si están en un internado, por más fufurufo que sea el internado, todas tenían una historia. Por ejemplo, esta niña que hace Hermenegilda, que le pusimos, oye, pues es que mi papá, no, pero mira, es que tú puedes. O sea, es como ella las empoderaba hasta cierto punto. Obviamente no se diga de Becky, o sea, de que la niña, pobre niña, la ponían a trapear y barrer Oye, todo. sí Súper había una explotación ahí, muy cañona ahí por que parte de la señora solo por Minchkin. ser, pues, morenita, o sea, Sí, entonces... o sea, para fin de cuentas por no tener dinero. Porque por no tener dinero. Hacía lo mismo con el niño que hacía las chimeneas. Ajá, o sea, todo. entonces, pero pues aparte Becky pues era morenita, entonces y todas las demás eran pues blanquitas, entonces creo que era ese statement de tú puedes ser lo que tú quieras ser, y creo que lo que hace diferente a Sara entre ellas es que ella es de que no, o sea, pero es que ¿por qué? Y incluso Sí, les que dice, ella no hacía una diferencia. hay que cambiar esta comunicación, y o sea, como que sí, que las empieza a
invitar y así, porque pues así también era criada, donde estaba y como que mucha imaginación y demás. Entonces también darle el valor de que pues alguien no vale por ser rico o no, o sea, es por lo que vale como persona. Que siento que sí puede ser un cliché, pero cuando lo ves de niño, pues es como que, güey, claro, o sea, yo también puse una princesa. O sea, creo yo que hoy no tenemos esas películas que vayan más allá, o sea, sí, tenemos a Disney que nos dice que podemos ser lo que queremos ser y bla, bla, pero creo que tenían otro charme estas películas, o sea, y te enseñaban, por ejemplo, ahorita que lo comparaban, no sé, Ricky Ricón, pues el valor de la familia, o ese tipo de otras cosas que, historias que vivimos nosotros de chicos, que son como que súper lindas, y que eran contadas de una manera diferente, pero el mensaje era el mismo, o sea, el como que el tú puedes ser lo que sea, no importa que tengas o no, o sea, no sé, siento que antes hacían mejores películas. Sí, ya sonando como señores. Sí, que uy, no, ya es que ya no lo hacen como Ya no antes. las hacen como antes, fíjate. No, mira, o sea, obviamente, en mi caso, yo el mensaje que capté no es el de ser una princesa. ¿Cómo porque, no? O sea, Pues no, porque no era el mensaje que iba dirigido para mí. Pero, o sea, al menos lo que yo capté, o sea, es algo también como el reflejo de los tiempos. O sea, la película sucede durante un tiempo oscuro de guerra, o sea, en donde no solo vemos a Sarah perder a su papá, sino también tenemos a este vecino, el señor Randolph, que pierde a su hijo, o sea, y ambos están luchando esta guerra, están probablemente están en el mismo lugar, o sea, según yo sí están en el mismo lugar, peleando, y pues de ahí es donde viene como que esta parte de la esperanza, en donde el señor Randolph, con esta ilusión de recuperar a su hijo, va a ver a estos soldados que encontraron, en donde está el papá de Sarah, y ahí es donde pues termina cuidando de él sin saber realmente quién era ni cuál era esta cuestión. Entonces como que esa cuestión, te digo, de la esperanza en un tiempo muy oscuro, o sea, en donde pues es la guerra, o sea, en este caso se está peleando la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que es ahí parte de lo que me da a entender esta película, no solo con ellos, sino también en el lado de Sarah, o sea, que su esperanza se traducía en esta imaginación, en estas historias que contaba, en esta historia sobre todo del príncipe Rama y luego la princesa Sita, que irónicamente en inglés sería princesita, pero bueno, o sea, toda esta parte de la imaginación, o sea, y tratar de ante un momento tan triste, o sea, así como, y no solo triste, porque a la vez era, pues también muy cruel en cuanto a cómo la trataba la señora Minchkin, eso que mencionas de que pues era todo muy cuadrado, o sea, la niña no entendía por qué no podían hablar, por qué no le podían hablar a Becky, por qué había esta limitante. Entonces, ante todas estas cosas, pues obviamente era su inventiva lo que a ella la ayudaba a sobreponerse a todo esto, y es como que pues al menos ese reflejo o ese mensaje era el que a mí me transmitía de decir, pues sí, o sea, es que es ante la oscuridad, pues la cuestión de la imaginación y todo esto, o sea, que entiendo, es una forma muy romántica de ver esta situación, claro. pero creo que para una historia de niños, o sea, infantil, con una moraleja y demás, esta es la que funciona muy bien. Que incluso eso que dices, o sea, se ve muy claro cuando están Becky y Sara en el ático y Sara ya está así como en la desesperanza de que no, ya eso no existe. Y que le dicen, no, oye, o sea, es que tus historias son lo que a mí, en mis días feos, me hicieron escucharte así a través de la puerta y me hicieron pues sobrellevar el día oscuro. Entonces, ¿por qué tú, que eras quien me inspiraba, por qué no? O sea, hay que volver y es como que la anima a seguir como en estas historias. Sí, o sea, te digo, es toda esta cuestión de la esperanza, te digo, que la vemos en los dos lados, o sea, en el lado de las niñas y en el lado de la cuestión de la guerra, que obviamente, pues era lo que en ese entonces, o sea, o vaya, el mensaje que resonaba en ese entonces, porque pues eran esos tiempos oscuros que se vivían en esa época, que bueno, en la original es otra guerra la que están peleando, no recuerdo exactamente cuál es, pero sí, o sea, tiene que ver con este punto de, bueno, en la desesperanza, que es lo que a los niños los va a poder como que reconfortar o traer pues sí, o sea, este ánimo más positivo dentro de algo muy triste. Y bueno, ya hablando de la película en general, ¿qué es lo que le destacas ahora a este rewatch? Creo que destaco la actuación de la niña Liesel.
¿Dice? Leslie. Leslie. Leslie La Matthews. niña que la hace... Pritzky es cuando... Es sordeado. Sí. Es el sordeado. Es su actriz, su nombre de actoral. Creo que la niña, o sea, creo que lo hace muy bien. O sea, a pesar de que, bueno, pues ella sí era una princesita, o sea, y no había actuado antes. Pues es como una niña mortal puede ser una princesa, o sea, creo que también toda la parte visual la destaco, o sea, se ve increíble, o sea, como dices, los sets que fueron construidos, los colores de esto, las historias y demás, o sea, es como, vuelvo a también, creo que también el guión estuvo bastante bien adaptado en tener estos feelings de esta señora mala que, o sea, para mí una de las escenas más así es cuando ella le dice, no, ya, o sea, cuando la descubre que algo estaba haciendo, como que siempre subía a la señora nada más. Sí, es cuando va a buscar el medalloncito. Entonces le dice, no, te voy a acusar y no sé ratera, qué. como el chavo. Callback. Y usted, no, o sea, no, y ratera y no sé qué, y no, es que tú no eres una princesa, o sea, no sé qué. Y entonces él dice, pues es que tu papá nunca te dijo que eras una princesa, o sea, entonces como que ¡pum! Que tu papá. O sea, y eso es como que también, pues, desarma un poquito a la señora bruja de que, no, ya, ya le voy a... Señora bruja, no. Señora bruja, porque sí, o sea, chiquita no sabías que se llamaba la señora Minsky, era la señora bruja. Entonces, o sea, sí, y es reforzar ese mensaje, o sea, creo que la magia de sobrellevar las cosas de la imaginación, o sea, por ejemplo, pues sí, o sea, mi papá no me dijo que yo podía ser una princesa, pero sí me decía que podía hacer lo que yo quisiera, o sea, entonces sí creo que ese es el mensaje el mensaje principal, el como que esta bondad que tenía Sara, esta imaginación que tenía, pues lo hacía como también creer, entonces yo creo que pues cuando obviamente ve al papá y el papá pues que se le olvidó todo y así, luego cuando lo ves como que, güey, o sea, lo más cute que pudo haber visto en ese momento, o sea, eso y me encantaba a mí o sea, esta imaginación que te llevaba a la India, o sea, es como todas estas, te digo, esa historia de todo colorido, o ese momento que le regala el hindú, y el chango, su amigo, de cuando pues ya todo es naranja y está hermoso y tiene flores y así, o sea, es como seguir creyendo que la magia existe y que no, lo malo siempre se va a quedar. Sí. Para mí, fíjate que lo que aplaudo es esto que hizo que Cuarón tomara el proyecto. O sea, que aún siendo una película para niños, Sí. tal cual como lo digo, no es una película hueca, no es una película tonta, no se ve en esta necesidad de tener que super simplificar las cosas y la historia para que el niño entienda, porque el niño es menso y no va a captar. No, o sea, puede hacer una historia dramática y le puede hablar como adulto a un niño y lo puede entender, o sea, y creo que aunque, o sea, y sobre todo va a empatizar con lo que está viendo y tal vez, y lo más seguro es que no la va a entender al 100%, pero luego es esta parte en donde tú haces una conexión que tiempo después, cuando creces, que es lo que sucede siempre con estas películas. ¿Te crees una princesa? No, sino que más bien creces y llegas a ver esta película y ahora entiendes cosas que no entendiste en su momento, pero porque no eran mensajes que iban realmente dirigidos a ti. Pero es esa parte en donde, claro, o sea, esta película funcionó cuando la vi hace 30 años. Pero y funciona ayer que la vi. Y funciona ahora, 30 años después, porque trae un mensaje para los niños y trae un mensaje para los adultos. Y en ninguno de los dos casos es como esta película tonta en donde dices de que, ay, güey, o sea, realmente qué hueva ver esta película. Es una película desechable, es una película que es para que tu niño se entretenga 2 horas, 1 hora y media y listo, o sea, y no la vuelvas a ver nunca más. O sea, que justo, y luego ya sé que van a decir, hoy es el programa del hate de Jaime, pero es que es lo que le falta a las películas de hoy, sobre todo en cuanto a las películas infantiles. Y no se ocupan estos live actions de Blancanieves, en donde te quieren hacer la versión súper empoderada, que era la misma mugrero de la... No el mugrero, pero era lo mismo de la original, pero pues aquí te lo vendieron como una historia diferente, en donde pues nada más no se besaba con el príncipe, se besaba con el pobre, o sea, entonces era como que, güey, pero pues el vato le terminó ayudando a resolver la vida a esta señora, entonces fue como ese punto, ni tampoco el cómo entrenar a tu dragón, que es un copy-paste, entonces es como que no, güey, estas son las historias que realmente debe de haber, que realmente son las que valen
muchísimo más la pena como películas para niños. Yo entiendo que luego en ese momento es como que pues, sí, güey, pero en taquilla le fue pésimo. Pero pues bueno, justo como lo dijiste, se volvió esta película de culto porque una vez que salió el VHS, las niñas se volvieron locas comprándola, o sea... O sea, yo creo que no la tengo. O sea, o la tenemos. No, 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 creo que no la esa no la tengo. tenemos. Le voy a decir a mi hermana Tita que me la regale, porque a ella también le gusta mucho. Pero sí creo que era una de las que íbamos a rentar frecuentemente. O Ajá, sea, o sea, te digo, y que ahí estuvo la ganancia de y el éxito de esta película, pero, o sea, es eso, o sea, no se volvió esta película que úsese y tírese. O sea, ya la viste y ya, ay, güey, check. O sea, como creo que sí son en el caso de Blancanieves, que sí es en el caso de Lilo y Stitch, de Cómo entrenar a tu dragón, incluso está de Helio, que no la vamos a reseñar, pero es lo mismo que se dice, pues es que para un estándar de Pixar, o sea, normalmente Pixar te emocionaba con sus películas, porque hacía películas justo eso, que le hablaban a no solo al niño, sino le hablaban al niñote, o sea, le hablaban al niño y al niñote. O sea, y este no, o sea, Helio pues es lo más safe, es lo más X, y pues está bien, pero pues si llevar a tus hijos, que por a lo mejor sea uno o dos, pues te va a salir en 1,000 pesos, llevar a toda la familia, más lo que se van a comer en el cine y eso, pues no, mejor pon en la casa, Cars, o pon en la casa Toy Story, otra película de Pixar, que es mucho mejor que la que vas a ver en el cine. Entonces yo siento que lo mismo sucede aquí. Esta es la tercera parte rant del podcast del día de hoy. Pero bueno, o sea, realmente creo que eso es lo que a mí me deja de esta película. O sea, lo positivo realmente es que 30 años antes funcionó muy bien para esa generación que la vio por primera vez, y 30 años después creo que todavía sigue teniendo ese charm, esa magia, literalmente, y toda esta cuestión que hace que valga la pena. Porque ¿aún vale la pena ver esta película o qué calificación le damos? yo creo que totalmente aún vale la pena, oigan. O sea, no creo que, no importa la edad que tengas. O sea, siempre, o sea, obviamente yo a mis 30 y tantos años seguiré siendo una princesa. ¿Cómo? ¿No tienes 20? Y que puedes hacer lo que quieras, o sea, y yo sé que es más el tema de que alguien te lo diga, o sea, en este caso habla mucho también del bonding que tenía Sara con su papá, obviamente, pero no importa, o sea, es como, puede ser, o sea, obviamente si quieres una princesa o en tu vida quieres una princesa, be a princess, pero si no, pues también puede ser otra cosa. Y creo que totalmente si yo tuviera hijos ahorita, se la pondría, o sea, y me valdría madre que quisieran ser una princesa también, porque totalmente es una película ageless, o sea, es para todos, o sea, la puedes ver en cualquier momento, o sea, y yo creo que si la pones, como dices, a lo mejor en una tarde familiar o algo así, la vas a disfrutar y la van a disfrutar todos, no nada más los chiquitos, y eso me encanta. O sea, la verdad es que creo que es una de mis películas favoritas mágicas para toda ocasión. Me gusta que hoy tenemos como que una conclusión muy similar, porque sí, o sea, yo también creo que aún vale la pena, y vaya, incluso que para mí fue esa primera vez de verla, o sea, entiendo que sí me gustó, o sea, digo sí, o sea, sí me gustó, está el disclaimer obviamente de que esta no es una película para niños, o sea, en el sentido de que, bueno, pues sí, o sea, no soy el target, pero aún así, o sea, es como que creo que principalmente es una historia para niñas que, como tú dices, a lo mejor la podrías ver en una pijamada con tus amigas, o así un viernes por la tarde que después de la escuela se van todas a una casa, y es como que, ¿qué película vemos? O sea, si pones esta película, yo siento que sería el hit realmente para las niñas, porque tal cual, o sea, tiene el mensaje completo de, número uno, ser la princesa, pero número 2, 3, 4, 5, de todas estas cuestiones de entender la bondad, de entender la resiliencia, de entender como que todas estas cuestiones que te van a dejar un poquito más que lo que te va a dejar ver a Lilo y Stitch, o sea, y no, o sea, ya no es hate realmente, pero es ese punto de que, pues sí, o sea, creo que tiene más valor esta película visualmente, emocionalmente, en cuanto a historia, en cuanto a muchísimas cosas, o sea, creo que vale mucho la pena en ese sentido, pero pues también creo que por lo mismo me gustaría ver un remake. O sea, ¿Tú crees? o sea, es que, o sea,
yo sé que en este punto Cuarón ya está más allá del bien y el mal, pero a lo mejor él podría producir esta película Sí, puede ser. y traerle, y darle, o sea, Pero traer que a la alguien. haga Guillermo el Toro. No, o sea, darle la oportunidad en este caso a un director nuevo, así como se la dieron a él con esta, Sí, con sí esta estaría película. padre. O sea, porque siento que es una película que adaptada nuevamente a tiempos de ahora podría funcionar muy bien. O sea, y en el caso de, te digo, teniendo a Cuarón supervisando la producción, pues se lograría mantener este estándar que tenemos en esta película de decir de que sí, o sea, es una película para niños, pero no es una película 100% de niños. O sea, no es, o sea, es una película infantil, pero la historia no es una película de niños como tal. O sea, Totalmente de acuerdo. entonces, por ese lado sí diría de que me gustaría que existiera un remake. No me voy a quedar parado esperándola porque siento que es una película que difícilmente ahorita van a voltear a ver porque es más fácil hacer un remake de Disney, es más fácil hacer un remake de DreamWorks y de todo eso, pero bueno, en lo que eso sucede o no, totalmente vale aún la pena. Y con eso llegamos al final de esta película. No. De esta película, Esta película hacemos y una de- la película de la vida. O sea, Y de este capítulo de la película del hate. oye, disculpen a Jaime que hoy andaba muy intenso. Andamos de buenas. Pero bueno, con eso llegamos al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron La Princesita? ¿Qué película o tipo de películas los transportaría en el tiempo a cuando eran niños? No en la máquina del tiempo. Ya me voy a poner. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. Oigan, sí denos like y sí compártanos porque queremos llegar a más gente. Queremos que esto crezca y que la comunidad crezca y que se haga un podcast más padre todavía. Pero bueno, también escríbanos sobre qué películas les gustaría que platiquemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con todo gusto los leemos. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú, Y la princesita. Sí. Juntos somos Los Jamones Princesos. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye bye.